Ven porque algo le ha pasado a Joan. Yo noté que algo muy grave había pasado y yo le pregunté así, sin rodeo, ¿no? ¿Pero está vivo? Y ella me dijo, no lo sé. No reaccionaba. Se había ido. Vas al tanatorio a orar para que tu hijo Joan vuelva a abrir los ojos. Pidiéndole a Dios con todo mi corazón que no se lo llevara, que resucitaran. Perdón. De hace casi 4 años llamaron a la puerta de nuestra casa. Tenemos una noticia que daros. Vuestra hija ha muerto. Murió ayer. Os escucho y lo puedo entender intelectualmente, pero emocionalmente se me hace un nudo. Y a nivel de fe también. Teneros aquí es una contradicción. ¿Cómo es no perder la fe, no perder la esperanza? No sé si alguna vez has pensado en esto que te voy a decir a continuación. Cuando en un matrimonio uno de los dos fallece, el que queda se queda viudo o viuda. Esa es la palabra. Cuando un hijo o una hija pierde a un padre y o una madre, queda huérfano o huérfana. Pero ¿cuál es la palabra para cuando un padre pierde a un hijo o una hija? No existe tal palabra. Es posible que sea porque el dolor es tan grande e indescriptible que no puede contenerse en unas pocas letras. Y hoy tengo conmigo una pareja para hablar de este dolor, cuando además ellos no han atravesado ese dolor una vez, sino 2 veces. Y pese a eso, han aprendido a seguir viviendo, que no es poco. ¿Es un milagro? ¿Son un milagro? Y por eso hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Miguel y a Rosa, cuyo único objetivo de estar hoy aquí sentados es traeros fe y esperanza en medio del dolor y del temor. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Tengo que reconoceros que tengo el corazón en un puño y esto solo está empezando, ¿no? Siento muchísimo respeto hacia vosotros por el valor que hace falta para venir aquí a hablar de esto, como me habéis dicho antes, de lo que haga falta además, ¿no? Entonces, desde ya, 1000 gracias. Todo mi agradecimiento. También ahora mismo es incontenible en una palabra. Qué bueno. Bueno, gracias a ti. Sí. Cuando nos llamó Natán y nos dijo si queríamos venir, la verdad es que cuando Miguel me llamó y me dice que nos han invitado a Roca Project, dije, me estás tomando el pelo. Porque siempre está de broma, digo, me estás tomando el pelo, no puede ser. Dice que sí, digo, qué privilegio, nos sentimos. ¿Y por qué no vais a poder venir? No, porque, ¿sabes? Es una cosa, es un podcast que seguimos habitualmente Sí. y claro, tú lo ves como muy lejano, ¿no? Y entonces cuando me lo dijo, digo, uy, pues nos sentimos Sí, privilegiados. la verdad. Nos sentimos honrados, ¿no? Por Qué poder, bueno. por poder venir aquí, ¿no? Y Bueno, pues fue damos las recíproco, ¿eh? gracias. A mí cuando Sí. tuve ese sí, Carlos han dicho que sí, que vienen. Fue como, wow, maravilla, tiene que ser así, ¿no? Bueno, cuando se dijimos a nuestro hijo, a Miquel, También. dijo, venga, va, te estás inventando una trola, tío. Esto es una trola. Sí. tío. Claro, porque él Sí, también nos vamos. sigue. Y lo sigues también y, Sí. Qué bueno, y qué bueno. lo sigue muy de cerca y está siempre ahí Qué bueno, al día. qué bueno. Bueno, decir una cosa, aquí no vamos a hacer una terapia de lo que tiene que ser el duelo, porque esto es una cosa, entiendo, muy personal, pero sí vamos a intentar que podáis contar vuestra historia, que es muy dura, muy impresionante, con detalle, para que la gente que está atravesando por circunstancias similares o la puede llegar a atravesar, porque esto te llega cuando te llega, si te llega, por desgracia, pues esto puede ser de gran utilidad, ¿no? Y creo que estáis súper preparados para poder hacer eso. Habéis pasado por esto 2 veces. Hablemos de quiénes erais, cómo era vuestra familia cuando esto ocurre la primera vez. Tírale.
tírale. Pues bueno, nosotros nos casamos muy jovencitos. Yo tenía 21 años, de hecho, y Miguel 25. Y bueno, o sea, llevamos 32 años casados, así que ya Wow. podéis hacer la cuenta de qué edad tenemos. De hecho, ayer cumplí 54 años. Y bueno, llevamos toda la... Pareces mucho más joven, Ay, ¿eh? muchas gracias. Es verdad, estoy seguro de que los que te ven van a pensar lo mismo. Y Miguel también, ya sabéis qué edad Firmo tiene. ya, ¿eh? Por Yo tengo llegar a- 86. 86. No, no. Ya me diréis que bebéis por la mañana, ¿eh? Pues a veces nos parece mentira que no nos salgan más canas y con todo lo que hemos Claro, pasado, pero claro. bueno, ahí estamos. Y bueno, pues nos casamos ya siendo músicos, componiendo juntos, tocábamos en el mismo grupo, que entonces se llamaba Dulcinea Folk. Y bueno, nos casamos súper enamorados, queríamos tener una familia grande, de hecho hablábamos de 3 o 5 hijos, porque... 4 no entraban. No, 4 no, 3 o Tres o 5. cinco. Tenía ese número impar. Sí. Sí, no, bueno, son cosas de esas que eres joven y, Claro, claro. y tampoco tienes mucha idea de lo que significa Sí. ser padre y tener Sí, sí. un hijo. Pero bueno, sí que queríamos tener hijos y tener una familia. Miguel son 3 hermanos, yo también somos 3 hermanos. Gracias a Dios tenemos familias que nos apoyan, que nos queremos, que familias unidas. Y entonces, pues para nosotros la idea de familia era una familia con hijos. Entonces, pues vino Ana, vino luego Miquel y luego vino Joan, y entonces ya teníamos pues la foto perfecta, ¿no? De familia, con 3 hijos, con un perro, con una casa grande, con un montón de animales y bueno, y con proyectos, porque nosotros estábamos en ese momento grabando ya habíamos grabado nuestro segundo disco así ya de estudio, bien producido. Y bueno, pues... ¿De profesión erais músicos o también hacíais otra cosa en paralelo? No, estábamos trabajando en, bueno, yo como educador social, en un proyecto, una WEC. Las WEC son unidad de escolarización compartida, ¿no? Vale. Atendiendo a adolescentes pues, con dificultades de adaptación. Problemáticos, en instituto, digamos. problemáticos, ¿no? Sí. Y además pues, lo combinábamos con la música, ¿no? Y así pues más o menos buscando siempre los huecos. Estupendo. Para Y hacerlo entonces ese es el contexto, ¿no? Has dicho una casa grande. ¿En qué zona de España vivíais? Pues nosotros somos, es verdad, no lo he dicho, somos de de Tarragona. Vale. Y compramos una casa grande en un pueblo que se llama Els Pallaresos, que está muy cerquita de Tarragona. Y una casa con piscina, grande, ya te digo, con animales. Pues ahí teníamos nuestra habitación de la música insonorizada. Qué chulo. Y bueno, pues teníamos, a pesar de también, siempre hay dificultades, pero bueno, nos sentíamos como mimados, ¿no? Por Dios, porque nos sentíamos pues eso, pues mira, tenemos profesiones, tenemos trabajo, tenemos el grupo, tenemos ilusiones, proyectos, una familia, claro, que era nuestro orgullo, ¿no? Nuestros hijos, cada uno de ellos, ¿no? Súper distinto, pero eran nuestro orgullo y bueno, así estábamos cuando... Has dicho mimados por Dios. Sí. ¿Sois creyentes? Sí. Sí. Sí, nosotros Somos creyentes en Jesús. Interesante. Pues esto desatará muchas preguntas a lo largo de la entrevista. Sigue contando, por favor. No, y entonces estábamos un sábado, habíamos acabado de grabar nuestro segundo disco, como he dicho, y pues nos pusimos a limpiar la casa, porque durante un mes habíamos estado ahí, claro, entre trabajo, grabando. Nos pusimos a limpiar la casa, aún era abril, o sea que no salíamos al jardín, hacía frío. Y nuestra casa tenía piscina y estábamos limpiando, pues mis 3 hijos, bueno, sobre todo me estaban ayudando la mayor, Ana,
Miquel, el mediano, Ujú. y Miguel había ido a grabar unos violines al estudio. Era el último día de grabación del disco este que hablábamos, de Mundo Ficticio, y estaba ya pues arreglando unos violines ahí en el estudio, ¿no? Como ya como cosa final, ¿no? Vale. ¿Y tus hijos qué edad tenían en ese momento? Ana tenía 13, si mal no recuerdo, tenía 13, era el 2013, pero aún no había cumplido los 14. Ujú. Y Miquel tenía 7 y Joan tenía 3. Y bueno, Joan estaba a punto de aprender a nadar porque ya había hecho un cursillo, pero ahora iba a empezar el segundo. Pero bueno, le perdimos un poco la pista, estábamos limpiando y él pues había saltado una valla que tenía la piscina y pues, creemos que detrás de una pelotita o algo así. Era un niño muy, 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 muy movido. Por las noches nosotros decíamos, tiene pilas como los conejitos de Duracell, ¿no? Alcalinas, ¿no? Alcalinas, Sí, sí. bueno, porque no paraba y tú ya estabas cansadísimo a las 12 de la noche y Joan estaba subiéndose por el sofá, tenía mucha energía, era muy, muy, muy travieso, muy gracioso también, muy Ujú. travieso, era el regalito, ¿no? Muy cariñoso, muy, muy movido, muy vivaracho, muy alegre. Y bueno, pues en un momento dado yo le dije a Miquel, al del medio, al segundo, le dije, ves a ver qué hace el Joan porque lo hemos perdido de vista. Y cuando volvió Miquel, pues dijo, Joan está en la piscina. Y claro, en ese momento es que ni recuerdo, o sea, ya en ese momento ya entré en shock, ¿no? Ujú. Porque ni recuerdo ni cómo bajé, de hecho me hice daño bajando las escaleras porque y no sé ni cómo llegué a la piscina, no, no recuerdo ese momento, ¿no? Ujú. Porque em, el primer periodo de allí aún no sabíamos que se había muerto, pero ya intuyes que algo feo Ujú. Porque te dice Miquel que está flotando. está en la piscina. Ya. Eh, pues ya es lo primero que pasa es que entras en shock, ¿no? Y yo la verdad es que tengo como imágenes pero difusas de ese Sí. momento, ¿no? Sí que lo sacamos, empezamos a hacer la reanimación enseguida, vino un vecino que me oyó gritar y entre él y yo le hicimos eso tiene un nombre, la RCP, Sí, la ¿no? RCP, sí. Y claro, estábamos allí, pero ya te digo, ni me vienen imágenes, pero ni recuerdo. Es un momento tan, no, no sé, es que no sé describirlo, tan doloroso bueno, estaban en shock. Los niños llorando, no sabían qué hacer, nosotros haciendo la reanimación, Entiendo que Joan no no reaccionaba a estímulos. reaccionaba. Y ya habíamos llamado al 112. Sí que es verdad que eso sí que recuerdo que el 112, o sea, la ambulancia vino súper rápido. Luego tengo un primo que trabaja en ambulancias y me dijo, es que mis compañeros estaban cerca y vinieron muy rápido. Y es verdad, vinieron muy rápido y Ujú. enseguida le empezaron a reanimar, a intentar reanimar, pero Joan ya no estaba allí. Y entonces, bueno, ese tiempo que fue alrededor de una hora, bueno, llamamos a Miguel por teléfono. ¿Cómo es la llamada que tú recibes, Miguel? Pues yo estaba en el estudio a unos 3 kilómetros de distancia, ahí grabando unos violines ya para acabar el disco, y cuando me llamó Rosa, pues solamente por el tono de voz yo noté que algo muy grave había pasado, pero no me dijo la palabra ni muerte, simplemente Ujú. ven, porque le ha pasado a Joan, ¿no? Le ha pasado algo a Joan, ¿no? Pero yo notaba en el tono de voz, digo, algo no ha sido que se ha torcido un pie ni se ha pinchado con un rosal. Algo fuerte, ¿no? Y yo le pregunté así, sin rodeos, ¿no? Pero ¿está vivo? Y ella me dijo, no lo sé. Ujú. Y bueno,
para mí fue un momento muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que esos 3 kilómetros los hice en coche, no sé, yo creo que ni toqué el suelo, ¿me entiendes, no? Salí zumbando a toda castaña para llegar allí, porque yo ya me intuía algo, ¿no? Yo intuía que algo fuerte le había pasado a Joan, ¿no? Y cuando ya no me quiso decir, no lo sé, buah, la mente se me fue a pensar en lo peor, ¿no? Y yo cuando iba conduciendo pensaba, digo, no puede ser, esto es una película, esto es un... No, esto no puede ser, esto no lo puedo estar viviendo yo. Sí. Sé qué pasa, pues ya me imaginaba lo peor, ¿no? Hay una negación, ¿no? Una negación, Ya. pero aún me quedaba un rayito de esperanza de que, bueno, quizá no, o quizá lo pueden salvar. Solamente cuando yo llegué a mi casa y vi dos furgonetas de la ambulancia, y lo que te puedo decir es que noté un silencio en la calle. Es como si se hubiera parado el tiempo. Tengo ese recuerdo. Es como si el tiempo se hubiera parado de repente. No había ruido, no había nada. Y una sensación muy extraña, ¿no? Y claro, cuando entré en la casa, vi el panorama, ¿no? Vi pues que había más gente, estaban los vecinos, estaba ella, mis hijos, estaban los sanitarios del 112 Seguían. intentando reanimar a Joan, ¿no? Y cuando yo vi a Joan, pues lo primero que hice fue irme a por Joan, ¿no? A verle, ¿no? A él, ¿no? Y ellos me dijeron, claro, yo le miré la cara a Joan y yo vi en sus ojos que ya no estaban. Se había ido. Porque vi una mirada que, con los ojos tan bonitos, ¿no? Pero ya no estaba, ¿sabes? Muy duro. Y ellos me dijeron, hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Llevamos más de 1 hora aquí, pues intentando reanimarlo, pero no hemos podido hacer más, ¿no? Y, wow, ese momento fue muy duro. Muy duro, muy duro. Ver su mirada que ya no estaba, ¿no? Lo abracé con todas mis fuerzas, ¿no? Como, un poco como despidiéndome, ¿no? Y en ese momento también yo le pedí a Dios en ese momento que lo levantara, ¿no? Por favor, no te lo lleves, ¿no? No nos hagas esto, no te lo lleves, ¿no? Pero se fue. Y clamamos pues todo lo que pudimos ahí, ¿no? Y gritando, mis hijos también llorando. Y fue un momento muy duro, pero la verdad que el hecho solamente de recordarlo, pues me pongo en ese momento, ¿no? Claro. Y Me va a costar un montón, ¿eh? Escucha. pero mira, esa es la realidad, ¿no? Como padre que soy, me dice la lógica que esto es imposible de imaginar hasta que te toca, ¿no? Puedes empatizar, puedes intentar acercarse, aproximarse, pero supongo que el hecho de que no haya una palabra para describir ese dolor es que no es descriptible, ¿no? Bien, ¿cómo es lo que sigue? Porque cuando algo así acontece, a nivel familia y a nivel culpas, ¿no? Si no lo vi venir, no estaba conmigo, se quedó solo, saltó la valla. ¿Cómo es la primera gestión que hacéis de todo eso? De esas preguntas que te vienen de esto en que intenta explicar el porqué de lo que ha ocurrido, ¿no? Corregidme, porque si alguien sabe qué es lo que se experimenta así, sois vosotros, ¿no? Entonces, si en algo me equivoco, decidme esto no es así o es asá. En todas las muertes está el sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Y también el proceso ese de la rabia y tal, que la rabia no lo experimentamos tanto, pero la culpa, claro, evidentemente, muchísimo. Pero la cosa era que nos culpábamos cada uno. Yo le dije, Miguel, ha sido mi culpa, Ya. ¿no? Porque yo era la responsable, estaba allí en ese momento. Y él dijo, no, es mi culpa, porque yo no estaba. Entonces, no, la verdad que nunca hicimos fue culparnos el uno al otro, que Sí, eso ya es muy bueno, sí, ¿no? Sí. Sino que cada uno nos autoculpábamos de la muerte de nuestro hijo. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que la culpa es una losa tan pesada
que enseguida tuvimos que decir, no podemos con esta carga Sí. de la culpa. Ha pasado, ha sido un accidente, sí que claro, hay una responsabilidad nuestra, podíamos haber hecho cosas, podíamos haber hecho la valla más grande, el doble de alta, podíamos haber tapado la piscina. Sí, y esa es una responsabilidad nuestra y siempre cargaremos con eso. Pero la culpa como tal de decir, bueno, yo soy la culpable de la muerte de nuestro hijo, pues no puedes. Es que no podíamos cargar con esa Es losa. inasumible, entiendo. Es inasumible porque no te dejaría seguir viviendo. Ya. No podrías seguir viviendo. Ya. Entonces, aunque el sentimiento está, pues tú tienes que hacer un trabajo. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo de quitar, o sea, de ir soltando esa carga, ¿no? De ir soltándola, de ir racionalmente, de ir diciendo yo cuando venía otra vez los pensamientos, porque eso lo decimos en el libro, ¿no? Que son los sisis, ¿no? Y si hubiéramos tapado. Bueno, al final decíamos, ¿y si no hubiéramos tenido a Joan? Claro, no estaríamos viviendo Ya este dolor. te empiezas a ir Te atrás. empiezas a ir atrás, bueno, y si no hubiéramos tenido hijos, pues tampoco ahora experimentaríamos nada de Sí, dolor, sí, ¿no? claro. Pero claro, desde el momento en que tienes un hijo, tienes ese riesgo, ¿no? La letra pequeña es del la amor, letra ¿no? pequeña del Sí, amor. sí, es verdad. Es la letra pequeña de amar verdad. a alguien tanto que cuando se va, que si se va es un duelo, duele mucho. El duelo es duelo porque duele horrores, ¿no? ¿Qué pensáis de estas personas? Has dicho lo de la culpa, me parece muy lúcido lo que dices, ¿no? Pero irremediablemente me he ido a estos casos que siempre vemos en verano, cuando dices el padre que va a hacer un recado se deja al niño en el coche y se lo encuentran que ha fallecido, ¿no? Evidentemente es una negligencia, pero es que no es voluntaria, ¿no? Entonces esa persona va a tener que enfrentarse a muchas cosas, pero entre ellas no solo un duelo, sino una responsabilidad, una culpa que creo que en este caso no va como muy relacionada, ¿no? Vosotros que habéis transicionado por esto, ¿qué pensáis de estas familias y de estas personas que se ven en una circunstancia así? Hombre, pues es, como bien decía Rosa, es como una losa, ¿no? La culpa en realidad viene a destruirte, ¿no? En realidad la culpa viene a que no te levantes, ¿no? Porque sinceramente si lo miras fríamente, la culpa, ¿qué te aporta, no? Nada. Una cosa que te ha pasado, que tú ya sabes que no lo puedes negar que te ha pasado, una de dos, o te hundes, vas detrás, o te levantas, ¿no? Como puedas. Aunque sea un proceso, ¿no? No digo que sea magia, es un proceso. Pero en este proceso nosotros hemos aprendido que la culpa no te aporta nada, ¿no? Una cosa es sentirte responsable por lo que ha pasado, por supuesto, porque no nos podemos lavar las manos, porque siempre tenemos fallos, ¿no? Las personas. Y cosas las haríamos de otra manera, por supuesto, si tuviéramos una máquina del tiempo, que no la tenemos. Pero otra cosa es la culpa que viene a machacarte, a hundirte, a que no levantes cabeza y a decirte que eres un desgraciado, que no tienes remedio y que nunca más vas a levantar cabeza ni vas a tirar adelante. Porque eres culpable y lo que has hecho está tan mal que no mereces vivir. Cuando en realidad tú ya vas a pagar el precio de lo, Claro. de lo que ha ocurrido. Un alto precio. Correcto. Yo Y vas a añadir más dolor Sí. al que estás, Sí. ¿no? Sí. La pregunta que has hecho, que es muy, muy buena, yo me la he planteado cuando en verano hay estos casos, que hace este verano pasado hubo uno allí cerca de Tarragona, creo que era en Valls, y pensé, buah, si nosotros ya nos sentíamos culpables y en realidad era un accidente porque estaba, o sea, porque fue en casa, pero la piscina estaba vallada, pero fue un accidente. El Joan supo cómo saltar, pues llevando una mesa, bueno, se las ingenió. Se las ingenió para... Sí, porque era movido. Ya Pues lo que era habréis muy dicho, movido. ¿no? Pues imagínate esos pobres padres que seguro que no quieren hacer eso, pero pasa. Y me lo he planteado a veces, ¿no? Pero como decía Miguel, es que
la culpa al final tendrás que trabajarla igual, porque es que si no, como bien decía él, tú te vas detrás, tú te mueres detrás. Y no, porque entonces añades más dolor al dolor. Era lo que pasaba. Nosotros después de Joan había mucho dolor, pero claro, nos teníamos a nosotros, teníamos 2 hijos más, teníamos, bueno, y nuestras vidas. ¿Y qué haces? ¿Te dejas morir? Después añades más dolor al dolor. Claro. O luchas contra ese sentimiento que irremediablemente va a llegar, pero que tienes que luchar, que tienes que trabajar en esa parte del duelo que hay tanta culpa. Tienes que trabajar para que esa culpa no te hunda en la miseria, ¿no? Claro. Sí que es verdad que sientes fracaso, pero bueno, es un sentimiento, ¿no? O sea, una cosa es que eso lo ponemos en el libro, que nos lo comentó un psiquiatra al principio. Una cosa es ser culpable y otra cosa es sentirse culpable. Con cualquier muerte tú te sientes culpable, ¿no? Viene la culpabilidad. Sí. Estáis hablando de la culpa como algo que puede ir en 2 direcciones siempre, ¿no? Hacia uno mismo y en este caso hacia la pareja o la persona que sea responsable. Sí. Bien, estáis aquí, 32 años has dicho 32. que lleváis. Ajá. Tengo entendido que hay un alto porcentaje de matrimonios que se rompen por una mala gestión del sentimiento de culpa, ¿no? Yo recuerdo en una segunda operación de corazón de mi hermano David, que tenía 13 años, que en la UCI había un bebé recién nacido de pocas semanas que se le había caído en brazos al padre por la escalera, ¿no? Al padre que bajaba a su bebé. Y recuerdo un clima turbio en aquella sala de espera con los familiares de la chica, los del chico, la relación. El bebé, por cierto, estaba con una parálisis prácticamente total, ¿no? Entonces había habido graves consecuencias para esa vida y ese matrimonio y familia aparentemente estaban rotos sin reparación posible, ¿no? Por la culpa como arma arrojadiza. ¿Cómo se controla eso? Miguel, en este caso tú no estás para que tu rabia no coja esa canalización hacia Rosa y decir, pero ¿por qué se quedó solo, no? ¿O por qué no hicimos la valla más grande? ¿O cómo gestionáis eso? Sobre todo con respecto al otro. Sí. El momento que ha descrito antes Rosa, la verdad que fue bastante decisivo, ¿no? Porque todos queríamos tener la culpa. Y, sinceramente, creo que hasta el perro quería tener la culpa. Porque el perro también ladraba, ¿no? Porque vio al Joan que había saltado. Sí. Y el perro también ladraba avisando de que algo estaba pasando, ¿no? Yo creo que si hubiera hablado el perro hubiera dicho, no, el culpable máximo soy yo, ¿no? Ya. Y entonces creo que en nuestra situación fue eso, ¿no? Fue decir, no, es que yo soy el... No. Y tuvimos que llegar a un momento que decir, vale, tú estabas aquí, pero yo no estaba. Podría haber sido yo. Podría haber ¿no? sido yo perfectamente. Claro. Y porque yo no estaba, ¿no? Claro. ¿Entiendes? ¿No? Y por qué yo no estaba aquí este día, y entonces lo que hicimos fue decir, fuera la culpa. O sea, fue un acto de un poco como de socorro, ¿no? Por favor. Entonces es casi, la culpa, es casi una decisión también, ¿no? Sí, fue una decisión, sí. Fue ¿Vale? decirle, cuidado, y no es magia, no fue automática, pero fue decirle la culpa, fuera la culpa, fuera, vete, ¿no? Vete. Sí. Necesitamos descansar, necesitamos seguir amándonos, ¿no? Y imagínate tomamos, tener que vivir eso solos, además, ¿no? Ya se junta otra pérdida, se pierde el matrimonio para encima afrontar otra pérdida, ¿no? Necesitáis estar fuertes. Correcto. Y nuestra decisión fue decirle a la culpa, mira, te vas a quedar aquí, Sí. aunque vas a intentar venir, por supuesto, a nuestras mentes a acusarnos, seguro. Y sigue viniendo, no quiero decir que no siga viniendo, claro que viene, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Pero a base de callarle la boca, a base de ese ejercicio, creo que pudimos trabajar y esforzarnos en amarnos más, ¿no? En decir, vamos a cuidarnos, ¿no? Vamos a amarnos, vamos a escucharnos,
vamos a respetarnos, ¿no? Claro. Vamos a tener, a sentirnos libres en cuanto a los sentimientos, a expresarnos, ¿no? No va a ser un tabú. Joan, la muerte de nuestro hijo no va a ser un tabú. Va a ser algo que nos va a acompañar, va a estar en nuestra casa, va a estar presente, va a estar en la mesa, lo vamos a hablar. Vamos a llorar, sí, pero también vamos a reír, acordándonos de los bonitos momentos, ¿no? De lo gracioso que es, bueno, que... Sí, mantener vivo su recuerdo también, ¿no? Es una manera también de honrar una vida. Sí. Hay familias Así es, ¿no? que esto no lo hacen porque causa tanto dolor que se deja de hablar, ¿no? Sí. O de recordar. Sí, se Eso fue- entierra, ¿no? Se Sí, entierra. a ver, y el sentimiento es decir, bueno, no ha pasado nada, ¿no? Necesito vivir, pero sí que ha pasado, ¿no? Y entonces, más que nosotros, bueno, una palabra que cambiamos, ¿no? Porque mucha gente también te dice, bueno, pero esto lo puedes superar, ¿se puede superar esto? ¿Se puede superar la muerte de un hijo? Pues más que superar, lo que cambiamos esa palabra por integrar, ¿no? Vamos a integrar en nuestra vida, en nuestra historia, a Joan, a la muerte de nuestro hijo, como parte de nuestra historia, como una tragedia, por supuesto, pero vamos a tomar decisiones, ¿no? Y comenzamos a tomar decisiones, ¿no? Fue una de esas. No va a ser un tema tabú. Vamos a llorar, vamos a reír, vamos a recordar. Lloramos mucho, mucho con Joan. Y, sinceramente, no tardamos mucho en querer vivir una normalidad de vida, ¿no? No Claro, tardamos porque mucho. necesitas salir del hoyo, ¿no? Sí, que quizá ahora lo hubiéramos hecho de otra manera, te lo digo, ¿no? Porque fue un poco buscando la normalidad, ¿no? Buscando, venga, va, que vamos a hacer a trabajar de Ocupación. nuevo. Sí, vamos a trabajar Ya. rápido, vamos No, a volver a la normalidad también por los otros, por Ana y por Sí, Miquel, que sí. estaban aquí, pues a la semana ya volvieron al cole. Vamos a volver a la normalidad por los otros dos, ¿no? Sí. Pero en realidad no es normal lo que te ha pasado, no hay nada de normal en Claro, eso. claro. Y ahora quizá lo haríamos distinto, porque una cosa que antiguamente se hacía y ahora ya no, que era eso de guardar ese luto, de que hubiera manifestaciones externas, tenía un sentido, ¿no? Sí, El hecho sí. de poder llorar, ¿no? Sin que nadie te diga, no, no llores. Yo recuerdo las primeras veces, yo qué sé, comiendo con familiares y que, claro, era triste porque, claro, no estaba Joan y lloraba y había algunos familiares que me decían, no llores. Y esta es con su mejor como intención. su mejor intención, Sí, sí. de que no les gusta verte tristes, ¿no? Pero triste, pero en realidad hace mucha falta llorar, ¿no? ¿Qué hay que hacer en una circunstancia así? ¿Es mejor un silencio, un abrazo? Pues sí, creo que has dado en el clavo. A veces es Sí. mejor, cuando no sabes qué decir, es mejor un silencio, porque un silencio habla más que decir algo que te puede, ¿no? molestar. Y un abrazo estás diciéndole, aquí estoy, ¿no? Estoy contigo, ¿no? Y yo me he sentido a veces muy inútil, ¿no? Yendo a un tanatorio para consolar a alguien sin decir, digo, ¿qué pinto yo aquí, no? Aquí no sirvo para nada, ¿no? Sí, me ha pasado. Pero después he aprendido con la experiencia esta de que, wow, cuando ha venido un amigo, ¿no? O alguien a estar a mi lado, ¿no? Y me ha dicho, mirándome a los ojos, no sé qué decirte, pero aquí estoy. Ojo, esas palabras, ¿eh? Es mucho. Es mucho más de lo que tú te puedes imaginar, ¿no? Y he aprendido que tú puedes estar en silencio al lado de una persona que está sufriendo y decir, aquí estoy, ¿no? Estoy a tu lado, para lo que sea, ¿no? Puede ser suficiente. Sí. Sí, o por ejemplo con Joan pasó que esa primera noche que era muy, muy, muy dura, Miguel se quedó toda la noche pidiendo, de pie, luchando para que Joan no se muriera, o sea, él aún tenía esperanza. ¿En tu casa? En nuestra casa, sí. Él ya se había muerto, Sí, ya lo sabíamos. Y se lo habían llevado al tanatorio. pero te quedaba la fe. Muy bien. Me quedaba la fe. Yo seguí peleando Ajá. esa noche. Sí, pues esa primera noche se quedó familiares, amigos, a casa a dormir. O sea, nos hicieron la cena, nos dieron de cenar, se quedaron a dormir y es que no sé cómo se les ocurrió, pero se les ocurrió y la verdad que fue muy bueno, ¿no?
porque entonces tenías a alguien que no decía nada, que simplemente te escuchaba, Claro, ¿no? es que pienso que tiene que aterrar la idea de el silencio y la quietud de la noche. Mm, Cuando todo para, ¿no? Cuando la obra de teatro parece que Sí, se cierra el telón, pero te quedas tú. claro, sí. sí. Hay una cosa que nunca se me olvida y yo nunca te he pasado tanto frío en mi vida que la noche que murió nuestro hijo, ¿no? ¿Ah, sí? Era un frío en el corazón, en el alma, ¿no? Era un frío... yo le llamo el frío de la muerte, ¿no? Porque no, lo he sentido más de una vez, ¿no? Pero 2 veces lo he sentido. Y es un frío, pero que no te lo puedes quitar con nada. Mm. Ni aunque te tapes con 14 mantas, es que está el frío ahí, está dentro, Sí. ¿no? Y me acuerdo de ese frío, ¿no? ¿Os hace bien en algún momento el uno con el otro describir ese dolor que sentís? Porque hemos dicho que no hay una palabra que lo defina, ¿no? Entonces no sé si hay metáforas que lo definan, pero hasta qué punto es bueno expresar lo que uno está sintiendo y compartirlo. Es muy bueno Es muy bueno, expresarlo. muy bueno. De hecho, nosotros, una ventaja que tenemos y que yo tengo particularmente es que Miguel no es una persona callada, Miguel es muy comunicativo y entonces pues hablábamos mucho ya con Joan, ¿no? De cómo estábamos o si un día estábamos tristes o lo que pasaba por nuestra mente, o sea, y hablábamos los dos y ya teníamos esa vía de comunicación abierta, estábamos viviendo el mismo duelo y podíamos hablar de ello, ¿no? Y hablar ya es una forma de expresar Sí, Sí, y eso antes lo hablábamos, ¿no? Antes del programa, ¿no? El hecho de expresar va muy bien, ¿no? Que eso no se quede ahí dentro, no se enquiste, no se pudra ahí, ¿no? Dentro, porque todo lo que se queda dentro al final acaba hiriendo, acaba generando... Entonces hablábamos mucho, esa es la verdad. pues, has dicho antes sobre la tristeza, ¿no? Has dicho algo y es que la tristeza es normal, ¿no? Forma parte, ¿no? Del duelo, ¿no? Es una parte del duelo, ¿no? Mm. Pero hay una tristeza que no es normal, la tristeza profunda, la que nunca se te va, ¿no? Y te digo una cosa, muchas matrimonios se separan ante la muerte de un hijo, no porque no se amen, quizás porque les falta un poco esto, ¿no? Decir, oye, vamos a tomar decisiones, ¿no? Porque si un duelo no se vive, ¿no? En un matrimonio, pues, a una par, ¿no? sí, Es muy difícil, ¿no? Porque cada uno puede tener un proceso diferente. De hecho, no todos los procesos son iguales, ¿no? claro, Cada uno puede tener... claro. Pero ¿qué pasa cuando una persona quiere luchar y la otra no, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona está triste y la otra persona ni siquiera le pregunta, oye, ¿qué te pasa, no? O explícame, ¿no? Podemos hablar, ¿no? Pues ahí es donde entiendo que uno tiene que ser soporte para el otro, Muy ¿no? bien. Y es un trabajo Los de dos. los Es muy dos, ¿no? De importante. levantarse mutuamente. Es muy Sí. importante, ¿no? Y uno puede vivir un proceso muy largo y el otro muy corto. El otro quiere luchar, el otro quiere trabajar, el otro no quiere luchar. Uno quiere tener la habitación pues como un museo para toda la vida sin que se toque nada. El otro dice, no, no, yo esa habitación quiero que sea habitable, quiero que... Y entonces cuando no, ¿sabes? No, cuando no vamos a una es difícil, ¿no? Entonces, en nuestro caso, yo puedo dar gracias a Dios de que hemos llegado a acuerdos, ¿no? Hemos hablado mucho, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Vamos a esto, vamos a pasear, vamos a tal, vamos a comprar juntos, vamos a hablar cuando estemos, como estemos, que no pasa nada, ¿no? Y si a mí no me apetece hacer algo, no lo vamos a hacer, y a ti igualmente, ¿no? Claro, porque esto me hace pensar en otra cosa que supongo que ocurre, que es cuando uno ya tiene ganas de volver a disfrutar, ¿no? Darte permiso para volver a vivir, volver a reírte, volver a sonreír, volver a disfrutar con algo sin sentir que estás traicionando la pérdida de esa persona, ¿no? ¿Eso ocurre? Claro, eso sí. ocurre. Sí, Sí que ocurre. O el hecho, por ejemplo, algo tan así como volver a ver una película al cine, ¿no? Y yo me acuerdo que era como algo raro, ¿no? ¿Cómo puedo estar aquí disfrutando de una Sí. película si se ha muerto mi hijo, ¿no? Pero claro,
una vez escuchamos de un hombre que hablaba de esto y hablaba que hay que es como un péndulo y hay que darse la oportunidad de las dos cosas. Vale. De disfrutar, porque necesitamos seguir disfrutando de la vida a su tiempo, ¿no? Cuando tú sientas que ya, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, también decimos enseguida volvimos a disfrutar del hecho, por ejemplo, somos músicos, pues de la música, de dar conciertos, de con nuestros otros 2 hijos, de excursiones, de lo que hiciera falta. Pero también, al mismo tiempo, permitirse los momentos de llanto o de estar triste, de permitirse esos momentos porque son necesarios también. Las dos cosas son necesarias, ¿no? Sí. Los momentos de tristeza son súper necesarios porque esa persona que se ha ido para ti es muy importante y necesitas rendirle ese homenaje, ¿no? Correcto. Nosotros lo vivíamos así, ¿no? Yo recuerdo, sí, volví a trabajar, pero entonces aprovechaba todo el trayecto hasta mi sitio de trabajo, que era en Reus, en otra ciudad, y lloraba en el camino, y lloraba cuando me faltaba un alumno, y lloraba, aprovechaba para llorar. Los huecos. Los huecos. Ya, claro. Todo, o sea, porque te hace falta, porque te calma, porque es un homenaje, porque esa persona se merece que tú estés triste también. De hecho, bueno, yo me metí en el lavabo. Cuando trabajaba, me metí en el lavabo a llorar. Al lavabo, ya Y ves. después salía ahí con los ojos, bueno, pero es necesario llorar y la tristeza. A veces creemos que la tristeza es algo malo, ¿no? De hecho, no queremos estar tristes, ¿no? Es un sentimiento, una emoción que no queremos que esté en nosotros, ¿no? Huimos, ¿no? Bastante de la tristeza. Pero es necesaria, y más en el momento del duelo, ¿no? Y la tristeza, como bien decía Rosa, es como un grado póstumo del amor, ¿no? Porque tú estás amando, estás triste porque amas a una persona que no está, ¿no? La estás honrando, ¿no? Sí, Porque tú estás triste cuando pierdes a alguien que amas. correcto. Y por eso hay que darle valor a los momentos de tristeza. No hay que darlos como algo negativo, como algo malo, Sí. sino hay que saber, igual voy a usar una palabra un poco que, no disfrutarlos, pero decir, sí masticarlos, ¿vale? O sea, la tristeza hay que masticarla. Digerir la tristeza. Sí, hay que digerirla, Ya, ¿no? ya. Y Tiene no darlo mucho como algo sentido. malo. Es necesario la tristeza. No puedo saltarme la tristeza, ¿entiendes? Si yo me salto la tristeza, una parte del duelo, o quiero hacer un duelo rápido, ¿no? Para estar bien pronto y aparentar, mira, qué bien estoy, no me afecta, ese duelo que no has masticado, no lo has vivido, lo vas a pasar en otro momento que Lo vas quizás a retrasar. que no te pertenece, lo vas a retrasar y va a ser peor, porque va a llegar un momento, a lo mejor en un momento de tu vida donde va a ser peor, porque no corresponde, ¿no? Claro, ¿entiendes, no? Tiene- Entonces es tiene necesario sentido. vivirlo sin prisa, ¿no? Es necesario masticarlo, digerirlo, y la tristeza es necesaria. La tristeza es una honra, ¿no? Honrar a la persona que, ya te he dicho, hay un tipo de tristeza que puede ser perjudicial cuando la tristeza se convierte en profunda, ¿no? Hay gente que hay personas que deciden Quedarse. no salir de la tristeza, porque quizás es lo único que tienen, lo único que les conecta a la persona que ya se ha ido, ¿no? Y hay personas que deciden, de hecho conocemos a personas que han decidido no levantar cabeza en un duelo. No quiero cambiar, quiero que esté todo igual, no quiero dar pasos. Lo hay, existe. A lo mejor es porque no soportan la vida cuando vuelve a tener luz, ¿no? Sin ese vacío que te queda, ¿no? Igual el dolor es tan grande que prefieres quedarte en él a vivir coexistiendo con él, ¿no? Y quizá también porque eso que hemos dicho del volver a disfrutar es como si olvidaras, de alguna manera, el volver a disfrutar, olvidaras a la persona que se ha ido, ¿no? Y ya no le y ya te estuvieras como olvidando de lo que ha como si pasado. dijeras yo, aunque no estés, puedo estar bien, ¿no? Claro. Sí, como si Pero dijeras eso, ya te por entiendo. eso Sí. digo que por eso decimos nosotros que por eso es tan importante el tener presente a esa persona en nuestra vida, aunque también disfrutemos, aunque tengamos momentos de tristeza, aunque tal, pero tenerlo presente
y hacerle pequeños homenajes, ¿no? Nosotros al principio le hacíamos muchos homenajes al Joan, ¿no? Y en su cumpleaños le pusimos globos con helio, le escribimos mensajes, íbamos a la tumba. Le soltábamos. El hecho de la tumba tiene un sentido. O sea, yo no lo entendía hasta que perdimos al Joan, ¿no? Porque íbamos con mi madre, pues allí le hablábamos, allí llorábamos, y eso tiene un sentido de seguirlo recordando, de seguir teniéndole ahí presente, ¿no? Nosotros siempre, otra cosa que también siempre decimos es cuando nos preguntan, pues, ¿cuántos hijos? Y cuando nos preguntaban, ¿cuántos hijos tenéis? Pues tenemos 3. Pero uno se ha ido, ¿no? Uno está en el cielo, pero lo seguimos teniendo. Te entiendo. Tenemos 3 hijos en presente. Claro, está. Lo comprendo. Porque para nosotros está. Es que aunque, o sea, nosotros tenemos fe, además pensamos que está vivo, ¿no? Pero aunque no la tuviéramos, es importante decir, pero es que está porque está en mi vida. Claro, No se va a ir. Es que de hecho un hijo nunca lo vas a olvidar. Nunca. Nunca. Y cuando a lo mejor por la noche te olvidas en los sueños, pero al minuto en que te despiertas, en el primer segundo, tú te acuerdas de tu hijo que se ha ido. Tremendo. Tengo aquí el libro que escribisteis. Es este de aquí. Luego volveré a hablar de él y diré el nombre. Ahora no. Bien. Leí algo que me impactó muchísimo y que me deshice en lágrimas, Miguel. Y es cuando escribes que vas al tanatorio a orar para que tu hijo, Joan, vuelva a abrir los ojos. Y necesitas un permiso especial del juez, ¿no?, para poder ir además. Así es. Primero, ¿quieres contarme esto? ¿O prefieres Sí, no contármelo? sí. Puedo contarlo, puedo. Pues me encantaría. Intentaré. Creo que puedo y lo recuerdo muy bien porque para mí fue algo también muy fuerte. Y fue, como hablábamos antes, esa noche, cuando la primera noche que Joan murió, esa noche siguiente, en mí había una resistencia a aceptarlo. Ujú. Y tenía fe, yo tenía fe, una fe sencilla, auténtica, como la misma fe que tiene un niño cuando le dices, mañana es el Día de Reyes y te van a dar regalos. Y se va a la cama. Y ese niño sabe que al día siguiente va a tener regalos. Ujú. Pues esa fe yo la tenía en esa noche. Y por eso no dormí. Estuve toda la noche dando vueltas por la cama, de pie, con un frío tremendo, pero pidiéndole a Dios con todo mi corazón que no se lo llevara. Que resucitara, ¿no? Y pidiéndole que cuando se despertara, alguien lo escuchara en el tanatorio. Ujú. Algún celador, alguna persona que está ahí trabajando, lo escuchara. Que no se quedara solito. Y al día siguiente, como bien has dicho... Esa tarde. Esa tarde. Fue antes. Perdón, fue Por la tarde. Perdón, antes me he ido a... esa fue la noche, pues la tarde de antes de esa noche, Sí. pues para poder entrar allí. Y yo pensé, digo, bueno, si consigo entrar en el tanatorio, que sé que no se puede porque hizo falta pedir un permiso judicial, Porque ¿no? han pasado ya cuántas horas. Habían No, pasado- habían pasado poquitas, pero hasta que no le hicieran la autopsia Ya. no se podía Vale, ver o sea el cuerpo. que estaba el cuerpo no- de Joan, pero sin que aún le hubieran hecho la autopsia. Claro, si no se ha hecho la autopsia, no te permiten tocarlo, Sí. ¿vale? No, está prohibido. Ujú. Pero pues conseguimos el permiso judicial y fuimos con pues, un grupito, éramos 4 creo, ¿no? Con amigos. Con amigos, sí. Y fuimos allí y pues lo sacaron en una camita. Había 2 vigilantes, por supuesto, para que no tocáramos el cuerpecito de Joan. Y allí pues era un carrito así metálico. Y yo
pensaba, digo, pues pobrecillo, ¿no? Lo han puesto encima de un carro de hierro aquí, metal, pues frío, ¿no? Y me acuerdo del detalle ese de pensar, digo, lo que han puesto, no, yo qué sé, una sábana debajo o algo, ¿no? ¿Sabes? Y ahí estaba mi hijo. Ahí lo trajeron y yo tenía fe de que Dios lo podía resucitar después de tantas horas que ya había muerto, ¿no? Y entonces, sin poder tocarlo, pues claro, mis ganas eran de abrazarlo, y no, pero no podía, porque había dos vigilantes que estaban continuamente pues, allí mirándonos de pie, ¿no? Dos hombres Sí. altos. Y bueno, y yo comencé a pedirle a Dios que lo levantara, ¿no? Que hiciera un milagro. Yo le pedí un milagro a Dios, pero con total certeza de que lo podía hacer en ese mismo instante. Yo pensaba y creía que me iba a ir con mi hijo del tanatorio en brazos, pero vivo. Esa era mi fe en ese momento, ¿no? Y le pedí con todo mi corazón, Dios mío, levántalo, ¿no? Levántalo. Para ti no hay nada imposible. Y sé que puedes levantarlo. Y me puse a cantar. Creo que ha sido la adoración más genuina y más fuerte que he podido hacer en mi vida, delante de mi hijo que estaba ahí muerto, el pobrecito, ¿no? Y rogándole a Dios, pero yo no fui a quejarme a Dios. Fui a pedirle. Fui a rogarle que lo levantara, ¿no? Y también le dije una cosa a Dios. Digo, mira, si tú no lo levantas, quiero que sepas que voy a seguir creyendo en ti. Si no está en tu voluntad levantarlo, por algún motivo que yo quizás no conozco, quiero que sepas que no te voy a dar la espalda. Voy a seguir creyendo en ti. Voy a creer. Porque sé que si ahora no lo veo, un día lo voy a ver vivo. Cuando tú quieras. Un día me voy a reunir con él, cuando yo me vaya de aquí, de esta tierra. Así que si no está en tu voluntad, no lo hagas. Pero yo te lo pido con todo el corazón, ¿no? No lo levantó, evidentemente, ¿no? Todo eso ocurre, Miguel, delante de los vigilantes. Todo eso ocurre delante de los vigilantes, que la verdad que los vigilantes, pues, estaban derrumbados. Se derrumbaron, ya no estaban de pie, estaban en el suelo llorando. Ellos estaban también ahí diciendo, bueno, viviendo esa historia, ¿no? Y yo les vi, estaban derrumbados, estaban ahí, pues, Perdón. estaban llorando bueno, de lo impactante que era ese momento, ¿no? Y yo me levanté y pues le di gracias a Dios por Joan, ¿no? Por esos 3 años de vida que nos permitió tenerle, ¿no? Le di gracias a Dios. No fui a quejarme, fui a rogarle. Y me fui dándole gracias porque digo, bueno, si no es en tu voluntad, pues lo voy a ver. Si no es ahora, pues cuando tú quieras, cuando tú... Esto es muy difícil de entender. Sí, No, pero no fue sé así. si difícil o imposible Claro. de entender, ¿no? Sí. Eso fue lo que sucedió y bueno, y ahí me fui, ¿no? Pero aún así no me rendí, porque seguí pidiéndole esa noche Sí. que aún podía, Es lo que contabas antes, que aún ¿no? no le habían hecho la autopsia Sí. y que aún podía levantarlo, porque yo le había pedido a Dios con todo mi corazón y yo seguía en esa noche batallando, pidiéndole, y es cuando yo decía, bueno, Señor, y si Él resucita, que alguien lo oiga, Ya. que si llora, que alguien lo escuche, ¿no? Y lo pueda acoger, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que ante el dolor uno hace lo que cree que tiene que hacer sin límites. ¿Sabes? Creo que la vergüenza no condiciona al que piense de otro. Creo que te tiene que dar absolutamente igual. El vigilante, el juez, si lo entiende, si no lo entiende, lo que... ¿No? O sea, sencillamente vas a todo lo que puedas hacer, Así ¿no? es. Claro. Así es. Hice lo que pude hacer y después ya cuando
Ya ves que no, pues que no. Al día siguiente ves que no. Yo esperaba una noticia, a ver qué ha pasado. Sí. Pues esa noticia no llegó. Lo que sí recuerdo que nos levantamos, bueno, llegó el amanecer, nos aseamos, nos vestimos y fuimos al tanatorio. Rosa y yo fuimos al tanatorio. ¿Es así? Sí. Porque claro, había que estar allí para recibir a los familiares, para recibir a la gente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Había paz en nosotros. Pese a Teníamos todo. paz. Fuimos con dolor, pero con paz. Y estuvimos ahí los 2 días recibiendo a tantas personas, ¿no? Que venían, pues, imagínate, pues rotas. Porque ante una cosa así, ante la muerte de un niño, pues claro, esto no toca, esto no es natural, esto no Es injusto. es injusto, ¿no? Es normal, ¿no? Porque eso lo expresaba la gente, además de... Sí. Pero que vosotros también lo sentís, entiendo, Claro. ¿no? Tú dices, Sí. esto no corresponde ahora, no Sí, toca, ¿no? no toca. Pero nosotros teníamos vino mucha gente, Es cierto. porque claro, eran fin de semana también. Sí. A nosotros nos conoce gente pues por varias cosas, por la música, por el tema de gente de iglesias o de... Él es de un barrio, el barrio, y vino mucha gente. Entonces toda la gente que venía que decía, es que no tengo palabras, no tengo palabras. Y nosotros decíamos, nosotros sí tenemos una palabra. Y lo decíamos de verdad y además es lo que ha dicho Miguel, que teníamos una paz que no se puede, que no es lógica. ¿Y cuál era la palabra, Rosa? La palabra era, nosotros tenemos esperanza. Esperanza. Esperanza era la palabra. Hace poco tuvimos a José Carlos González Hurtado aquí, hablando de un libro que ha escrito de las evidencias de que Jesús es Dios, programa que os recomiendo, y él decía que algo así como que la esperanza es una decisión abrazarte a ella o no. O sea que a veces si no la tienes es porque no quieres tenerla. Es duro esto, ¿no? Pero creo que entiendo con muchos matices lo que quería decir. O sea, si no te abrazas a la esperanza, lo que te queda es la desolación. Claro. Es que la gente nos decía, "Buah, sois muy fuertes", y decíamos, no, claro, aún seguís manteniendo la fe y yo decía, pero es que es lo único que puedo hacer, Sí. porque es mi salvoconducto. Es Claro. mi salvoconducto para volver a ver a mi hijo. Si pierdo la fe, lo pierdo todo. Puede ser que sea por eso, Rosa, que hay personas que cuando llegan a esos extremos de dolor, al final crees porque no te queda otra. Pues sí, y si no o sea, conocemos casos pues en concreto un amigo, ¿no? Que se murió su hijo y ahí empezó a tener fe porque decía, es que yo necesito volver a ver a mi hijo y lo único o sea, el camino es creer. El camino es creer, ¿no? Porque si no, Vivir con esperanza. claro, vivir con sí. esperanza. Si no, la vida es solo Si dolor, no, ¿no? Ya. Solo queda una horrible expectación de muerte, Sí. ¿no? Eso es. De la parte de la fe y de lo que rogaste que ocurriera y no ocurrió, hablaremos otra vez un poco más adelante, ¿no? Porque hay que hablar de la segunda parte, del segundo punto de inflexión fuerte de vuestras vidas, que es la segunda muerte que experimentáis. Entonces me gustaría que me hablarais, que me digáis, yo ya lo sé, pero la audiencia, quién fue de los 2 hijos que os quedaban y qué ocurrió para que esto al final se diera, si es que se puede explicar de alguna manera. Sí. Bueno, pues podemos hablar los dos, ¿no? Y tanto. Pero quizás tengo una cosa que nunca se me va a olvidar, es el recuerdo de cuando hace aproximadamente, bueno, hace 3 años, casi 4, en enero hará 4, un 16 de enero de hace casi 4 años, llamaron a la puerta de nuestra casa, estuvimos en un 5.º piso en Tarragona, y a las 4 de la madrugada llamaron a nuestra puerta, el timbre. Y tú sabes que a las 4 de la madrugada no reparte Amazon, ni el Correos, ni nadie, ¿a qué no? Y tú estás en
en tu casa, un lunes, sabes que vas a ir a trabajar, te preparas, ¿no? El domingo. Y cuando fuimos a abrir la puerta, abrimos y había pues 9 o 10 personas. Una pareja de Mossos d'Esquadra, policía Cataluña, chico y chica, y el 112, sanitario, el equipo sanitario, con todos los ornamentos, con todo. Tengo un recuerdo de esa imagen grabada en mi mente, que no le faltaba detalle. Desfibrilador, botiquín, camilla, de todos con sus trajes, ¿no? Y digo, oh, Todo preparado, ¿no? todo preparado. Ya. Y, ostras, cuando tú ves eso, piensas, una de dos, o se han equivocado de piso o estoy soñando. Pero cuando nos preguntaron, ¿sois los padres de Ana Lara? Nuestra hija mayor, de 22 años, dijimos, sí. ¿Podemos entrar? Y entraron la pareja de Mossos d'Esquadra al comedor. Y en ese trayecto de esa puerta al comedor, que son 15 metros, tu mente ya empieza a dar vueltas, ¿no? Ya te pones en lo peor, ¿no? Y Ya. te pones en lo peor. Sabes que algo ha pasado muy fuerte, ¿no? Porque eso no suele pasar. Y si pasa, es porque algo fuerte ha pasado. ¿Y aguantas el silencio, Miguel? ¿O ya preguntas qué ha pasado? No. Éramos silencios como dos corderitos que los llevan ahí Sí. al matadero, ¿me entiendes, no? Y nos sentamos ahí en el sofá, los mozos, bueno, tenemos una noticia que daros. Vuestra hija ha fallecido, ha muerto. Murió ayer. Ayer a las 8 de la tarde aproximadamente. Así de frío se dice esto. ¿Sí? Sí, ha Ahora muerto. sabemos que Perdona, no está bien. ha muerto y usar una palabra que jamás tampoco la voy a olvidar, y ha sido por suicidio, no nos cabe duda. Y te quedas así, a bocajarro, y entonces dicen, ha sido por suicidio porque los compañeros han mirado todo, han investigado la habitación y todo lo que han encontrado lleva a un suicidio. De hecho, ni la han precintado porque ha sido así, ¿vale? No hay duda. Y eso fue a las 4 de la madrugada, que sinceramente lo que te viene a la mente es, esto es imposible, esto es mentira, esto no me está pasando. Como una pesadilla. Es un mal sueño, sé que me voy a despertar, sé que pronto me voy a despertar porque esto no está pasando, ¿no? Perdón, ahora a ti. No sé qué decir. Sí, yo creo que el estado ese de shock que volvimos a vivir por segunda vez, el vivir como una película es como una defensa del cerebro, ¿no? Porque lo que estás viviendo es tan fuerte que el cerebro busca una forma de que eso sea como una película, como si eso le estuviera pasando a otro, ¿no? Como una disociación. Sí, porque si no, no lo aguantarías. Yo qué sé, a lo mejor te morirías de un ataque al corazón o te morirías del dolor, pero entonces es como que, no, esto le está pasando a otro, ¿no? Es una película. Y entonces recuerdo que la psicóloga, que era una de la Mossos d'Esquadra chica, era psicóloga. Y dice, yo soy la psicóloga, mira, ¿habíais notado algo en el último tiempo? Y dijimos, pues no. Había sido el mejor tiempo con Ana. Con nosotros ya había, claro, y ella ya era más mayor, tenía 22 años, había muy buena relación, había entrado a estudiar a una escuela de música moderna en Barcelona, ella cantaba muy bien. No, don't you do anything that might do you harm. Don't harm yourself, girl. Don't harm yourself, girl. Don't you do anything that you will regret later. No. Y bueno, era muy música, también componía. Sí. Y claro, la veíamos tan contenta y con tanto propósito, con tanta proyección, con tanto futuro. En Navidad nos había presentado a un chico que nos dijo, tengo novio y os lo quiero presentar. Pues claro que sí, venga. Y nos lo presentó. Y claro, la veíamos tan bien que o sea,
yo creo que nunca te lo esperas, ¿no? Sí. Hay gente que quizás sí, pero Sí. nunca te lo esperas. Pero es que nosotros llevábamos una temporada que no, sinceramente. No te lo puedes ver venir. No lo vimos venir. ¿Qué ocurrió con ella antes? Hubo una época que sí fue mala con ella, ¿no? Sí. Sí. Ella, bueno, tuvo 2 intentos previos. Intentos. Sí. Y también tuvo un TCA, ¿no? TCA, un trastorno Sí, Trastorno de la conducta alimentaria. Estuve ingresada en una clínica tipo ambulatorio, o sea que ella iba por las mañanas hasta la tarde, después venía a casa, Ujú. porque ella llegó un momento donde nos pidió ayuda, ¿no? Nosotros veíamos que estaba quedando muy delgada, pero ella decía que no, que está desde el deporte, que se está cuidando, ¿no? Sí. Pero era ya un poco desmesurado, ¿entiendes? Ya veías que, uy. Y llegó un punto donde dijo, necesito ayuda, ¿no? Dijimos, claro que sí, Ana, lo que haga falta, ¿no? Y fue a una clínica, estuvo un tiempo. Nuestra casa se convirtió en un castillo porque tenía que estar todo cerrado, todas las ventanas exteriores y todo cerrado, con llave, con candado. Sí. La cocina, La cocina cerrada también con candado. y el baño también. Y Tremendo, ¿no? no Tremendo. podía ir sola al baño porque por riesgo a que ella hiciera algo, ¿no? Buah, hasta que no te dan el diagnóstico y dice, no, y cuando nos dijeron, sí, tiene bulimia, y dijimos, ¿cómo puede ser? ¿Nuestra hija bulimia? No, Claro. no, ¿cómo? ¿Por qué, no? Y entonces empieza un proceso, solo las familias que lo han pasado lo entienden, porque hay episodios de violencia como muy extraña, hay episodios, bueno, hay de todo, ¿no? Es como entras en un proceso de ataques de ansiedad, bueno, entras en un proceso muy duro, ¿no? Ella la primera, pobre, ¿no? Que Sí. entró en el hospital de día, tuvo que dejar los estudios porque no se aclaraba, se autolesionaba, bueno, todo el marrón, iba a decir, porque es un marrón para la familia y para la persona que está con el trastorno, ¿no? Ella la primera que estaba con el marrón, la pobre, y nosotros pues acompañándola y reteniéndola, porque ella entonces cuando venía a casa había que tener atención Total. máxima, 24 horas total, vigilada. 24 horas. En las horas que no estaba en la clínica. 24 Claro. horas vigilancia, sí. Ya. Y si nosotros no podíamos, pues había gente que estaba como entrenada, que la entrenaban en la clínica para que estuviera con ella, Eso por el riesgo de suicidio. por el riesgo de todo, o de que volviera a recaer, de todo, ¿no? Entiendo. y por Ya. el riesgo también de la autólisis, de autolesionarse. Y allí fue que tuvo los 2 intentos. Pero ella al cabo de un año empezó a mejorar, y ya, claro, y paulatinamente íbamos quitando medidas, ¿no? de esto, de la atención Ya. 24 horas, y claro, pues ella empezó a mejorar, y de eso habían pasado 5 años, y claro, tú ya no te lo esperas. Ya te ¿no? queda muy atrás. Ya ¿no? te queda atrás. Claro. ¿Cómo era ella? ¿Cómo era Ana? Pues Ana, aparte de ser muy bonita, muy preciosa, ¿no? Pues muy inteligente, con muchas capacidades en todo, artísticas, ¿no? De cantar, de tocar, pianista, componer, de escribir. Muy buena, muy brillante. Y también con una sensibilidad muy especial, ¿no? Sensibilidad que ella podía captar cosas a niveles increíbles, ¿no? En personas, ¿no? Podía pues, percibir, ¿no? Tenía una sensibilidad muy desarrollada, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Sí. Y podía ver quizá en personas cosas que quizá para otros podían ser muy escondidas, ¿no? Que al mismo tiempo muy perfeccionista. No se conformaba con cualquier cosa. En las notas también. Pues no, siempre buscaba el excelente. Y nosotros le decíamos, Ana, si vienes con un 5 o un 6, estás aprobada. No pasa No te nada. amargues la vida. Ya. La autoexigencia. La autoexigencia, era muy autoexigente, ¿no? Un perfil de chica, sí. Perfil. Chica bonita, Sí. inteligente, con cualidades.
autoexigencia, está muy relacionado con estos trastornos muchas Sí. veces, ¿no? De hecho, era el perfil que nosotros veíamos en la clínica, era el perfil de Ana, era muy Similares, parecido, similares, muy similar, parecido, sí. con diferencias, pero eran similares. Sí. Y casi todas eran chicas muy guapas. Y tú piensas desde fuera y dices, pero a ver, chica, ¿tú qué necesitas? Sí. ¿Qué no tienes, no? Dices, ¿qué no tienes para querer, no? O para sentirte mal en la vida, ¿no? Si tienes todo, tienes todas las puertas abiertas, ¿no? Y son muchas cosas que no comprendemos, ¿no? A nivel mental, ¿no? Claro, es que a veces aquí Sí, está aquí lo que hay pasa una aquí. trampa y aquí ¿no? esto puede hacer que cueste mucho vivir. Porque cuando alguien también da un paso así, ¿no? De quitarse la vida, dices, ¿pero qué le faltaba? Si tenía todo, un buen trabajo, Sí, una sí, mujer, una bueno, familia. porque cuando uno está bien, eso es incomprensible. Claro. Claro. Pero cuando uno está mal, ese instinto de supervivencia también queda muchas veces bajo una losa, ¿no? Así es. Nosotros decimos que no es que ella no quisiera vivir, ella quería, estaba luchando también. Es una ambivalencia que Sí. se habla, ¿no? Ella quería vivir porque veíamos como eso, ¿no? Esta rama de estudiar, el novio. Ella quería vivir, pero había algo ahí que la pena es que en ese momento tampoco sabíamos del tema, ni queríamos saber, ¿eh? Nosotros durante 5 años nunca volvimos a preguntarle, porque teníamos este falso mito de, hombre, si le sacamos el tema le estamos como incitando, ¿no? Ya, claro. Entonces no le sacamos el tema, Qué no le difícil. preguntamos, pero eso es un error. Porque yo si ahora la tuviera le preguntaría, vamos, sería muy pesada. Claro, claro. Claro. Muy entiendo. pesada preguntando. Claro. Porque si preguntas, das la oportunidad de que la persona a lo mejor te exprese algo, Sí. Sí. aunque sea medio en broma, porque sí que es verdad, y ahora sabemos cosas que entonces no sabíamos, Es cierto. señales no verbales y verbales que ella tuvo y que sabemos leer ahora. Como por ejemplo, Rosa. Como por ejemplo, esa Navidad la llamaron porque Miguel tuvo el COVID y la llamaron también para ver cómo estaba de Estamos ánimo. hablando de la época de El tema, del COVID, ya ves. es que el COVID también, Buah. todo eso no le ayudó, ni a ella ni a muchos jóvenes, ¿eh? Pero, o sea, no el COVID, el hecho de El encerramiento, todo. Sí, encerrarse, sí, sí. porque en ese momento ella estaba estudiando en una escuela en Inglaterra y estaba muy, muy contenta, pero Las señales, decías, en venir Navidad. y bueno, pero las señales fueron que sí que en algún momento ella nos había dicho, a mí, por ejemplo, me había dicho, estaríais mejor sin mí. Y yo me lo tomaba a broma. Ya. Le decía, ay, Ana, ¿qué dices? Sí, que es la verdad, digo, si vosotros sois nuestra alegría, nuestro orgullo, ¿cómo que va? Pero no supimos leerlo. Y después en Navidad la llamaron del CAP, porque como él estaba con COVID, llamaron a ella y para ver cómo estaba de ánimo. Sí. Eso lo hacían bien, pero Sí. ella dijo, pues no muy bien, me levanto sin mucho ánimo. Y, bueno, pero pues tú sí tal, ves al médico, tal, vale. Pero se lo dijo, y yo tampoco le hicimos mucho caso, ¿no? De que ella expresó eso, ¿no? De que, pues que no estaba muy animada. Y a lo mejor nos hubieran podido, ahora nos saltarían las alarmas. Ya. Claro. Claro. Pero entonces no supimos leer estas pequeñas señales, muy pequeñitas. Sí, además incluimos ganas de vivir, ¿no? Claro. Ahí pierdes un poco las Sí. pistas, ¿no? Puedes confundir, pensar, ¿cómo es posible, no? Yo viví esto del suicidio en mi familia y esa persona había iniciado cursos para vender cosas días antes. Entonces, No cuadra. es un cortocircuito. Yo creo que Sí. no es que no quieras vivir, es que quieres dejar de sufrir. Es eso. Que antes se me ha olvidado la palabra, muy bien. Es justo eso. Sí. Quieren dejar de sufrir. A ella le habían ofrecido justamente una semana antes el poder participar en un grupo de música. Era una pareja que... Sí. Muy buenos compositores. Muy buenos. Y a ella le habían dicho, oye, ¿quieres estar con nosotros tocando el piano, cantando? Y ella dijo, dame un día que me lo piense. O dame un fin de semana que me lo piense. Y al día siguiente dijo, oye, sí, que contar conmigo, ¿no? O sea, Claro. que tenía planes. Tenía planes, tenía un novio, tenía Ya. esas cosas. Y claro,
hay cosas que nosotros ahora pues conocemos que antes no. Y ojalá las hubiéramos conocido, ¿no? Que nada es una garantía, cuidado, ¿eh? No estamos hablando de que... Sí, sí, sí. Nada Bueno, es una, pero bueno, quizás sí, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora conocemos que un factor de riesgo muy potente es cuando alguien dice eso, dice, pues estaría mejor sin mí, no tengo la gana de vivir. Son señales. Son señales. Y otro es que cuando alguien ya lo ha hecho, ¿no? Ha tenido un intento, ¿no? Hay personas... Porque Ya, hay un ya. falso mito también que es, bueno, el que lo intenta es que no lo va a va a hacer. Sí, hacer. o llama la atención. Llama la ¿no? Sí, atención. estas Llama la cosas que se dicen. atención. Y no lo va a hacer, pero no es cierto, ¿no? El que lo intenta tiene más riesgo y está más cercano a conseguirlo. Ya, claro, te estás aproximando a eso, Correcto, ¿no? Cada porque a vez veces más. es un entrenamiento, Sí. a veces como un entrenamiento, ¿no? Entonces, nuestra hija tuvo 2 intentos previos en los cuales nos avisó y pudimos socorrerla, ¿no? Y eso, o sea, pues, claro, no volvimos a sacar el tema. Mm. ¿Cómo estás, Ana? ¿Has vuelto a tener pensamientos? No queríamos ni... Por miedo a dar la idea. Sí, Correcto, es que, Sí. no es queríamos que ni tiene mencionar sentido el tema. también. Sí. ¿para qué? Tiene sentido. Pero ahora vemos que no, que es mejor hablar, ¿no? Es mejor preguntar. ¿no? Preguntar. ¿Cómo estás? Porque cuando tú preguntas, estás dando la oportunidad a la persona de expresar y decir, oye, pues mira, es verdad, pues no estoy muy bien, la verdad, ¿no? Y porque ve que alguien le está escuchando, ¿no? Y se va a sentir escuchado, atendido, ¿no? Que Y que alguien no se te, vas preocupa, a, ¿no? no te vas a asustar si te expresa que está teniendo un periodo de pensamientos Claro, de claro, irse. claro, claro. Que mucha gente, pues, no pide ayuda por eso, porque no conoce a nadie que cree que le puede entender, ¿no? Sin ser juzgado, sin ser machacado de Sí, entrada, ¿no? sí, sí, sí. O lo contrario, ¿no? Nosotros hemos tenido bastante experiencia con adolescentes, ¿no? También porque con todo esto, pues, nos hemos querido formar, ¿no? Y aunque ha sido muy duro porque, eh, claro, conforme íbamos aprendiendo, ¿no? Sobre todo esto, pues la herida es como echarle sal a una Sí, herida abierta, ¿no? sí. Pero quisimos hacerlo porque pensábamos que al menos la muerte de nuestra hija, y fue una de las decisiones que tomamos también, primero que tampoco iba a ser un tabú, y después que si pudiera servir para algo, para prevenir a otros jóvenes, ¿no? Para ayudar a otras personas que pasan por el mismo sitio, pues dijimos, no nos vamos a callar. Y aunque hubo, siempre hay alguien que te dice, oye, pues no hace falta que lo nombréis, ¿no? No hace falta que nombréis que ha sido un suicidio, no pasa nada. No lo digáis, es que no pasa nada. Sí, porque es un tema tabú Es en un tema. en la sociedad totalmente, ¿no? Mucho. Y todo padre, creo yo, o por lo menos nosotros, ¿tú prefieres que te digan, oye, mira, esa noche te hubieran dicho, vuestra hija ha fallecido, ¿no? Y ha sido un accidente? Bueno, yo prefiero saber la razón, ¿A que sí? ¿no? Sí, sí. Ha sido un accidente y no se ha podido hacer nada, ¿no? Y dices, No, bueno, pero Miguel se refiere que hubiéramos preferido que Como se padres. hubiera muerto de accidente. Claro, claro. Como padres, sí. Os siempre entiendo. prefieres que te Os digan, entiendo ha sido un accidente, no ha sido un totalmente, sí. suicidio. Es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que la muerte despierta culpas, como hemos hablado antes, ¿no? Con lo de Joan y con todo. Pero lo del tema del suicidio es que creo que lleva la culpa mano a mano. O sea, es terrible eso, ¿no? Sí. Es terrible. Es muy Sí, fuerte. muy fuerte. Y claro, tú prefieres escuchar siempre, ¿no? Pues ha pasado esto, es un accidente, ¿no? Porque es como un poco, bueno, no he podido hacer nada, ¿no? Claro, porque tú piensas en cómo haberlo evitado una y otra vez y eso es como una especie de bucle, ¿no? Puedes caer en ese bucle. Claro, Y tanto. es un bucle. Un bucle. Y deja mucha culpa, porque la persona que te puede contestar a los porqués y las causas no está. Sí. Y tampoco dejo ninguna notita ni nada, ¿entiendes? Hay gente que deja Sí. una nota, que a veces no sabemos si es mejor o peor, depende de qué nota deje, ¿no? Porque también puede acarrear mucha culpa a las personas, ¿no? Claro, el suicidio deja una culpa tan grande, es como una bomba atómica, ¿no? Que cuando cae, arrasa todo, deja una estela, estela. de culpa alrededor, Sí. no solamente de la familia, no solo de la familia, amigos, Claro. Compañeros. A todos los niveles. porque claro, piensas, ¿qué ha pasado? ¿Qué no he visto? ¿O qué he visto y no he sabido hacer? Es muy duro. Y además despierta también
cierta rabia, ¿no? Cierta Hacia la no. propia persona, ¿no? De decir, pero ¿cómo se te ocurre? Muchísimo. Mucho enfado, sí, lo sé, lo sé. Si ya la Lo sé. rabia forma parte del duelo, ¿no? Es un sentimiento que forma parte del principio del duelo, que antes quizá no lo hemos dicho, ¿no? Aparte de la culpa, la rabia. Y es normal, ¿eh? Cuando alguien nos dice, y a lo mejor se ha muerto hace poquito una familia que se había muerto por accidente también el marido, y decían, es que siento rabia, y es que es normal el sentimiento de rabia, acompaña, pero en el caso de un suicidio, la rabia al principio... Son sentimientos contrariados, totalmente opuestos que coexisten. Sí, pero es que es muy fuerte porque tú lo tomas como algo personal. Ya sabemos que ella, luego pensándolo, pues bueno, que no, ella nos quería, no lo hizo para hacernos daño. Claro, No, claro. en ese momento yo creo que no pensó en nadie. Está pensando en ella. Está No, pensando en ella claro, y en nadie totalmente. más. Si pensara en alguien más, no lo haría. Totalmente, porque Rosa, la pregunta que sé que os la habéis hecho y que yo la quiero hacer aquí, a ver cómo aprendéis, cómo uno aprende a responderla, es cómo Ana, sabiendo lo que habíais vivido ya, ¿no? Hace algo así, muy mal tiene que estar, Sí. sabiendo lo que va a pasar, ¿no? O sea, que es una segunda detonación en vosotros. Sí, Pues mira, Os ella... preguntabais esto, ¿verdad? Sí. sí. Yo creo que en ese momento eso, no vio a nadie más y en ese momento la gente que está pasando, le llaman la visión de túnel en ese momento, Sí, se creen una mentira. Ellos llegan a creer que todo el mundo estará mejor sin ellos, que en realidad nosotros estaremos mejor sin Ana, porque claro, Ana, como yo pienso que volvía a tener sus conflictos con el tema de la comida, o que ella vio y dijo, "Uf, ellos estarán mejor sin mí", y eso es una gran mentira, sí, lo es. porque lo que deja es un sentimiento de eso, de culpa, de vergüenza, de fracaso, bueno, deja, aparte del duelo, o sea, aparte del que Claro. duele mucho, de que ya no la ves, de que la echamos de menos. Han pasado casi 4 años y muchas veces yo le digo, Ana, yo le hablo y digo, es que te echamos tanto de menos, ¿no? Tanto de menos. Claro. Si estuvieras aquí, pudieras ver ahora a tu hermano y si Dios quiere y un día se casa su hermano Miquel, nuestro hijo, pues yo pienso, ese día será súper feliz, pero también echaremos de menos porque Claro. a Ana y Sí, a sí. Joan, o sea, Sí. claro, no estarán, habrá 2 sillas allí que no estarán, ¿no? Y eso va a estar para siempre, ¿no? Hay un término que leí, una expresión que creo que escribiste tú, Miguel, en el libro. Lo vuelvo a coger. Ahora os preguntaré. El libro se llama Una puta merda. No hace falta traducirlo, es catalán. Se sabe perfectamente lo que quiere decir. Cuando dices que tras lo que ocurre con Ana, lo que queda es una reducción de familia. Cuando leí esto, o sea, pensé, Dios, a mí me parece un milagro teneros aquí. O sea, creo que tenéis algo que mucha gente no tiene y que mucha gente deseará tener, ¿no? Y os escucho y lo puedo entender intelectualmente, pero emocionalmente se me hace un nudo. Y a nivel de fe, también. Se me sigue haciendo un nudo. Porque no lo puedo imaginar, en primer lugar. Y porque teneros aquí sencillamente es la demostración de que es posible cuando todo lo que te dice el corazón es que no lo es, ¿no? Entonces teneros aquí es una contradicción muy fuerte, ¿no? Y creo que lo va a ser para la gente que os ve y os escucha. ¿Cómo es no perder la fe, no perder la esperanza, aunque parece que no te queda otro camino cuando tienes esa familia reducida en 2 personas que querían una familia grande? Realmente la fe no te quita el dolor, Claro. pero
La fe te dice que un día va a terminar ese dolor y vas a tener un final feliz. La fe te hace que a pesar del dolor y de las contradicciones y tantas preguntas que no entendemos, sigas caminando, ¿no? Porque la fe te dice que al final, a través de la esperanza, hay un final feliz. Aunque estemos en el proceso. Nosotros seguimos estando en el proceso, seguimos estando de duelo. Pero muchas cosas nos han ayudado en este duelo, nos están ayudando, ¿no? A seguir caminando. Decisiones que hemos tomado. Amarnos, respetarnos, los procesos. Llorar, reír, meter la pata muchas veces, fallar, equivocarnos, ser torpes, porque nuestra mente no da para más. Y hemos decidido respetarnos, seguir amando a nuestro hijo y cuidarle siempre al que queda, a la reducción de familia, ¿no? Claro. Pero muchas cosas nos han ayudado. Tomar decisiones sabias como, por ejemplo, decir, no vamos a ir a cualquier sitio. No. Por ejemplo, otra cosa que decidimos fue dejar los trabajos que teníamos. Claro, ahí voy. Dejarlo, ¿no? Una nueva forma de vivir, ¿no? Correcto. O sea, cuando la vida te ha golpeado tantas veces, Así. necesariamente tienes que vivir de otra manera, ¿no? O habrás pensado tantas veces, supongo, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera dedicado más tiempo a... Sí. ¿no? Sí. Esas cosas que sí puedes corregir en Sí. lo que te queda de vida, ¿no? Claro, Sí. Entonces, ¿cómo es esa nueva forma de vida? claro, es como la muerte cuando ha estado tan cerca. La primera vez no nos hizo cambiar, continuamos con toda nuestra vida igual, pero la segunda vez con Ana, ya otra vez la muerte ahí y dijimos, se acabó. Ahora vamos a hacer lo que tenemos ganas de hacer porque, uno, no sabemos cuándo nos iremos, Sí. nuestras prioridades han cambiado y vamos a dedicar los años que nos quedan a hacer lo que queremos hacer. Y teníamos buenos trabajos que gracias a los o sea, gracias, ¿no? Que hay que ser Claro. agradecido. Muy agradecidos. Pero no, porque no es nuestra prioridad ahora. No. Tampoco nos veíamos con el nivel de concentración que requería nuestros trabajos, no nos veíamos en ese momento, Ya, pero también porque las comprensible. prioridades han cambiado, ¿no? Sí. Con la relación con Miquel, vuestro hijo, el de en medio, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo estas pérdidas han condicionado o cambiado la relación con él? Bueno, yo siempre digo, él está muy bien porque él es gerente de una red de tráfico de marihuana en Italia. Y la gente dice, ah, claro, no me extraña, ¿no? Que no falte el humor, ¿eh? Claro. Qué importante el humor, ¿eh? Bueno, No me la he visto venir, ¿eh? no, es que, No me la he visto venir. Buenísimo. bueno, es que es una broma que siempre gasto en los institutos cuando vamos ahí, bueno, o los sitios donde damos alguna charla, ¿no? Sobre Sí, el tema sí. de suicidio, toda la prevención y eso, pues. Es una bromilla que gasto. ¿Qué tal vuestro hijo? No, pues mira, ahora está bien, porque ahora él... Pues mira, lleva una red de tráfico de armas en Oriente Medio. Sí, y gana mucho dinero. Bueno, invento cosas raras, Y todo el mundo se queda, se inventa cosas. pero lo que sí es cierto que Miquel es, para nosotros es un regalo muy grande. Acaba de cumplir 20 años Wow. y la vemos muy enfocado en la vida, la verdad, con las cosas muy claras. Ha estudiado informática, está trabajando en la misma empresa que donde hizo las prácticas, ¿no? Le quieren mucho, la verdad, y le valoran. Tiene una novia preciosa y está enfocado, tiene ganas de vivir. Él ha pasado su duelo, por supuesto, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Su duelo lo ha pasado. ¿Cómo cambia la vida O para lo un está chico de pasando, 20 digamos, años ¿no? haber perdido dos hermanos? ¿Cómo es para él? ¿Cómo puede ser? Yo creo que también a él le ha hecho un chico, claro, especial, Sin duda. ¿no? Sin duda. Y él ha decidido luchar. Es eso que hablamos de las decisiones, ¿no? Que uno toma. Y bueno, a veces decimos, pues es un chico resiliente ya. Sí. Por lo que ha pasado, ya es resiliente. Aunque solo queda él, pero
Claro, no es para nada un hijo único, aunque lo tenemos un poquito consentido. Él dijo un una frase, poquito, pero él dijo una frase que nos hace mucha gracia, que dice, ahora soy yo el único, no, ¿no? vuestro linaje. Soy Y vuestro ahora linaje. yo soy vuestro linaje, y dije, y nos hizo reír. Ya, claro. Soy lo que queda, ¿no? Sí. O sea, sí. Y es verdad, es Qué, verdad. qué importante, lo hemos dicho hace un momento, saberte reír, ¿no? Incluso en medio del dolor más profundo. Sí, Es importante. es importante. Incluso de uno mismo, lo primero, ¿no? Sí. Mira, Carlos, yo me he sentido el hombre más fracasado que pisa esta tierra. Y la primera noche, después de la noticia de nuestra hija, yo tuve pensamientos suicidas. Vinieron a mi mente pensamientos de quitarme de en medio también, ¿sabes? Claro, de no querer vivir. De no querer vivir. Mm. Porque eso viene. Y es una opción, es una carta que tenemos ahí en la manga, ¿no? ¿Sabes? Entonces tienes que pensar en ella y en Miquel. Correcto. Y en todo lo que uno puede hacer, aunque te sientas un fracasado. Mm. Porque después entiendes, con el tiempo, que también es un sentimiento. Y no es una realidad, ¿no? Porque quizá, si nos hubiéramos rendido y nos hubiéramos dejado, venga, pues, bueno, llámale fracaso o llámale subsistencia, ¿no? Lo que sea, pero el caso de luchar, de enfrentarnos, ¿no? De decir amarnos, de decir tantas cosas que hemos decidido, de ir juntos a todos los sitios, de caminar cada mañana juntos, de ir a dar un paseo por las mañanas como la cosa primera, ¿no? A tener ese ratito también de oración, ¿no? De comunión con el Señor, buscarle, hablarle. Y mira, te digo una cosa. Nosotros le decíamos, ¿por qué todo esto, no? Cada mañana le preguntábamos, no entendemos nada. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hemos hecho o qué no te hemos hecho? ¿Te hemos dado la espalda? ¿Qué quieres enseñarnos, no? Y en principio estábamos enfadados con Dios, ¿no? Un poco como diciendo, bueno, ¿qué pasa, no? Esto Claro. no entendemos nada. Y te pedimos que nos hables, que nos digas. Y mira, no nos habló. O sea, no tuvimos ninguna voz que nos dijo, mira, esto pasa por esto, por lo otro. Pero sí nos dio una cosa preciosa cada día. Mm. Y eran las fuerzas y el ánimo para continuar caminando. Para ese día. Para un día. Un día. Un día cada vez. Un día. Pero ese día conseguíamos levantarnos por la mañana y acabarlo por la noche. Y al día siguiente, vuelta a Otra empezar. vez. Porque estábamos igual. Nos sentíamos las personas más fracasadas que pisan esta tierra. Sentíamos ganas de no hacer nada. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo me hacía una pregunta. ¿Yo volveré a hacer música? ¿Yo volveré a hacer música, a cantar? Pero si es que no soy nada. Estoy roto, estoy destrozado, ¿no? Y entre todas esas cosas que decidimos, te digo, con todo el corazón, que nuestro pilar, y creo que por eso estamos aquí hoy, ha sido la fe. Ha sido la fe. La fe en Jesús. Porque uno puede tener fe en muchas cosas. Pero nuestra fe en Jesús nos dio la fortaleza para caminar, para no hundirnos, y para, a pesar de estar en el desierto, saber que ese dolor un día va a acabar y vamos a volver a ver a nuestros hijos. Que es muy importante. Y el tiempo del desierto nos está enseñando muchas cosas. En el desierto también se aprende mucho, ¿no? En los tiempos de duelo se puede aprender mucho, ¿no? Y lo que estamos aprendiendo es lo que nuestros hijos nos están enseñando, los que ya no están, también por supuesto el que queda, es a valorar cada segundo de vida que tenemos. Qué bueno. Y a valorar que a veces lo decimos, no somos nada, estamos rotos. Somos los más fracasados que pisan esta tierra. Partiendo de menos cero, todo lo que hacemos decimos, ¡Ole! ¡ole, qué bueno es!
Qué bueno. Ole tú. Ole tú. Estamos rotos, partimos de cero, de bajo cero. Pero, oye, ¿podemos hacer un concierto? Ole tú. ¿Podemos comprar una nueva canción? Ole tú. Gratitud, Gratitud, Sí. muy bien. gratitud. Y la fe te da gratitud. Te hace... La gratitud es un tesoro. Ujú. Porque te hace en medio del desierto, en medio de la nada, en medio de estar roto, estar destrozado por dentro y con la mente también que no vales... Bueno, la mente también caótica, ¿no? Pero la gratitud te da fortaleza a decir, oye, lo que tengo, estoy agradecido. El tiempo que hemos tenido a Joan, 3 añitos de vida, gracias. Gracias, Señor, por esos 3 años de vida. Hay niños que no nacen. Hay niños que duran un día y otros mueren por desnutrición a los 2 días o un mes. Mm. Gracias, Joan, por 3 años. Aquí. Gracias, Ana. Gracias, Señor, por Ana, por haberla cuidado 22 años. ¿Con nuestros fallos? Claro que sí. Porque todos los padres tenemos fallos, ¿no? Pero muchas veces decimos, ¿no? Y a veces esto lo hacemos para un poco contrastar. Cuando viene la culpa, ¿no? Acusarte de nuevo, porque la culpa viene. Da Vuelve, igual. ¿no? Y Sí, volverá. me gusta volver. Viene. Mira, si tuviéramos una balanza, ¿no? Y pusiéramos en un plato de la balanza todos los fallos que hemos tenido con nuestros hijos, ¿no? O las veces que no les hemos amado. Y en el otro plato de la balanza pusiéramos el amor que les hemos tenido, Ujú. ¿qué pesaría más, no? ¿Qué pesaría más? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y nos ayuda a comprender que nosotros amamos a nuestros hijos. Y aunque hemos tenido muchos fallos, por supuesto, ¿no? ¿Y cuántas cosas no haríamos ahora? ¿Cuántas cosas haríamos diferentes, no? Ujú. Si tuviéramos una máquina del tiempo, que no tenemos, ¿no? Claro, claro. Y supongo que los problemas se relativizan mucho ya, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos una frase que usamos sobre todo después de la muerte de Ana, que cuando venía Miquel con un golpe en el coche, ¿no? Empezó a conducir y decíamos, la típica frase, decíamos, esto no es un problema. Esto no es Es un que problema. Fíjate. todo carece de sentido, o sea, Una nueva todo perspectiva, es claro. una nueva perspectiva, ¿no? Claro. Pocas cosas son un problema. Pocas cosas, como tú dices, ¿no? Si las comparamos, ¿no? ¿Qué es un problema hoy en día, no? A veces nos ahogamos en vasos de agua, pequeñitos, y dices, a ver, si estamos tan de paso aquí que un día te vas a ir, ¿y por qué me tengo que amargar la vida por una tontería así, ¿me entiendes? Claro, y los vasos que son muy grandes para algunos, vosotros los veis muy chiquititos. Pues la verdad que Está claro. eso es lo que te enseña el desierto, como te decía, ¿no? Cosas que te enseñan el desierto a valorar este momento tan bonito, ¿no? Sí, Que para sí, nosotros, bueno, sin duda. es un regalo Sin duda. y no verlo como algo más, no, nosotros cada cosa que podemos hacer es un regalo, cada concierto que hacemos es único e irrepetible. De hecho, cuando la gente nos pregunta, ¿qué? ¿Tenéis muchos bolos este año? Mira, eso no nos gusta la palabra bolo, porque un bolo es como algo que haces así repetidamente porque... Sí, sí. Y no nos gusta la palabra bolo, nos gusta concierto. Nosotros cada concierto que hacemos es único e irrepetible. Qué bueno. Y lo vamos a dar todo, y lo vamos a preparar, y lo vamos a hacer todo con mucha ilusión. ¿Por qué? Porque es único e irrepetible. Ese día no sabemos si será el último de nuestra vida. Por eso Estoy totalmente alineado. Hay un mantra que me repito siempre yo, ¿no? Y es un nuevo día, una nueva oportunidad. Sí, qué bueno. No, eso sin dudarlo, ¿no? Cada día, si estás vivo, o sea, es verdad, tienes un problema, pero estás vivo. Podrías no estarlo, ¿no? En 2 minutos. Entonces, si estás vivo, tienes la capacidad de hacer algo con ese tiempo de vida que tienes, pese al dolor, y vosotros sois la prueba viviente de ello. Antes de ir a las preguntas finales, ¿por qué este título? ¿Por qué Una puta mierda? Es el libro en el que habláis de esto, que sé la respuesta, ¿eh? Pero quiero entender dónde nace este título. Bueno, pues
al día siguiente del funeral de Ana, Miguel se levantó y dice, he tenido un sueño. Y digo, ¿ah, sí? Dice, sí, he soñado que escribíamos un libro. Y dice, y entonces estábamos como en un congreso, un sitio grande, había paradas, que había libros de gente y los libros tenían títulos muy sugerentes como 7 pasos para el éxito, Sí. cosas. Nosotros, claro, en pleno fracaso. Y entonces dice, y entonces nuestro libro también estaba en una mesa allí puesto el libro y había también un cerdito, una hucha. La gente ponía el dinero y se llevaba el libro, ¿no? Y dice, y entonces me acerqué al libro y estaba el título y dice, ¿cómo se llamaba? Dice, una puta merda. Y nos estuvimos riendo toda la mañana. Yo decía, tu mente cómica no descansa ni de noche, ni aunque estemos hechos polvo. Y nos estuvimos riendo porque dijimos, es que es verdad. Y esto nace en el tanatorio, ¿verdad? Correcto. Ese título. Sí, porque Sí. un familiar de mi cuñado pues había venido, ya se terminaba la mañana, había habido una cola de gente muy ordenadita y cuando llegaron los últimos entró este familiar y dijo, ¡això es una puta merda! Y claro, nos quedamos, resonó allí, retumbó Sí. las palabras y dijimos, bueno, tal, le calmamos. Pero luego, cuando él dijo el título del libro, y dijimos, es que está muy bien encontrado. Sí, razón Es no le que falta, ¿no? Razón no le Ya, falta. ya. Es que, sí, eso que, ¿cómo empezabas tú el programa? Que no hay una palabra Sí. para definir a unos padres que pierden un hijo. Bueno, y unos padres que pierden a 2 ya ni te cuento. Pero estas palabras sí nos definían Sí. en ese momento, Sí. la situación, y se quedan cortas. O sea, cuando terminamos de escribir y dijimos, es que le vamos a poner este título porque es que lo es así, la situación se merece este título, pues decíamos, es que nos hemos quedado cortos. Es que si hubiera una palabra más fuerte, se la habríamos puesto. Claro. O definiría mejor cómo estás tú en ese momento. Claro. Y sobre todo después de un suicidio. O sea, Claro, claro. es que el duelo por suicidio es muy complicado. Muy complicado. Antes de ir a las preguntas que hemos dicho y el final del programa, dado que nos ve mucha gente, me gustaría que podáis dar un consejo a todas estas personas que nos ven, teniendo en cuenta que o están atravesando la muerte en alguna de sus facetas o tienen a alguien cerca que la está atravesando. ¿Cómo de importante es hacer un buen uso de la amistad, ser amigo en esos momentos tan difíciles y decir un aquí estoy, pero no de boca, sino de corazón y en hechos y con acciones concretas? Sí. Habla tú, Pues, pero está muy bien la Sí, pregunta. gracias por esa pregunta. Y no, se nos había quedado en el tintero. Muy bonita. Mira. Sí. Una pregunta muy preciosa, de verdad. Gracias. Y es que es muy importante, ¿no? Lo que tú acabas de decir, porque en este proceso es muy importante la gente que te rodea, ¿no? Claro. Y nosotros damos gracias a Dios por la gente que nos ha rodeado, porque nos han amado y nos siguen amando de verdad. Buenos amigos, buenos familiares auténticos que están ahí, que están apoyando. La importancia de la comunidad, ¿no? Es muy importante la comunidad, ¿no? Sentirte parte. Nosotros pertenecemos a una comunidad, una iglesia, ¿no? Evangélica en Tarragona. Y hemos tenido mucho apoyo de tantas personas que han estado a nuestro lado, pero no algo puntual, sino algo consecutivo, ¿no? Gente Continuado. Continuado, Ya. sí, Sí. continuada, perdón. Que gente que se ha comprometido a decir, oye, pues cada miércoles te voy a hacer una tortilla de patatas Wow. y te la voy a traer a tu casa. Y gente que te ha dicho, dime un día de esta semana que te venga bien, porque vamos a ir a un restaurante a comer. Y tú estás hecho polvo, estás destrozado. Y a veces tú no le vas a decir a nadie el día, porque es que ni das para eso. Ya ni lo tienes, ¿no? Y alguien te dice, no, este jueves voy a tu casa y vamos a ir a comer a un restaurante.
y cambia la cosa, ¿no? Gente que ha venido, se ha sentado con nosotros, gente que ha decidido venir a vernos, a estar con nosotros, a invitarnos, a estar. Gente que ha llegado a tu casa y te ha dicho, os traigo una comida mexicana con todo preparado y aquí os lo dejo. Y nos vamos. Digo, no os vais, vosotros también entráis. ¿Vale? Gente que ha llegado a tu casa y y yo estoy diciendo cosas Ejemplos prácticas. prácticos. Sí, Partidos reales. cosas que has vivido, sí. Sí, Vividas. sí. Gente que ha llegado a tu casa y te ha dicho, hola, ¿qué tal? ¿Estáis en casa? Sí, estamos en casa. Pues mira, te traigo un jamón y una botella de vino tinto, porque sé que os gusta. Y esas cosas es como cuando tú vas por el desierto y te encuentras un botijo lleno de agua fresca. Claro, te sientes arropado y mimado. Claro que sí. Son detalles, ¿no? Sí. Y eso, cosas prácticas, ¿no? En el duelo es muy bueno las cosas prácticas, ¿no? Hacerlo, ¿no? Y gente que tú sabes que está pasando por ese momento, el haber pasado por aquí también te ayuda a saber que cualquier detalle práctico es mucho en ese momento. Qué bueno, me parece súper útil lo que dices. Porque a veces pensamos que con ir a una visita al tanatorio y cumplir, ¿no? Bueno, voy, hago el ritual que procede y ya está. No. Supongo que la diferencia está en hacer algo más, en el valor diferencial que puedes aportar. Si puedes, Y esos son detalles prácticos, pero a veces, por ejemplo, con el duelo por el Yuan, había y era una chica joven, ahora es muy amiga nuestra, en ese momento era muy jovencita, pero me enviaba fotos del Yuan, me preguntaba, ¿cómo estás? Por WhatsApp. Sí. ¿Cómo estás? Me acuerdo del Yuan, me enviaba fotos, oh, tan bonito y tal. Y es que la gente a veces pensamos que, porque si haya muerto alguien, uy, no le voy a hablar de esta Sí, persona. no vaya a ser que remueva, ¿no? Que remueva. Y no es así. Aún cuando tú has querido a alguien y esa persona es tan importante para ti, tan significativa, que alguien lo recuerde también o la recuerde, pues para nosotros es una alegría, Lo ¿no? mantiene vivo, sí. Y entonces que alguien te recuerde a la persona, te hable sin miedo de, ay, pues mira, yo me acuerdo cuando hice tal cosa con la Ana y era así y vivimos esto, o fotos, te envían fotos, pues nosotros eso lo agradecemos inmensamente, ¿no? Sí. Y mantiene, y eso es muy importante. Sí. O sea, el valor de que haya personas alrededor que puedan sostenerte en ese momento, sostener que tú un día puedas explicar, pues hoy estoy mal, porque me he acordado de tal cosa, Claro. o que puedan sostener eso. Qué importante, ¿eh? Sí, o sea, a veces simplemente es escuchar. Sí. Nosotros sabíamos que había gente que nos escuchaba y que podíamos ser nosotros, que no hacía falta fingir, ¿sabes? Sí. Que si un día estabas un poco mal, pues tampoco pasa nada, ¿no? Es Claro. normal. Sí. Y me gustaría añadir una cosa Sí, a sí. esto, ¿no? Y tanto. Que al mismo tiempo, cuando te encuentras a alguna persona que no te dice nada, es como un poco... Es hasta raro, ¿no? Es raro. Sabes lo que te ha pasado, pero no te dice nada y te quedas y como si no pasara nada en la vida, ¿no? O sea, como que no lo digo que sea con mala intención, ¿no? Porque a veces es, pues quizá no le digo nada para no sacar el tema, porque si le saco el tema igual, pues le voy a herir, ¿no? Pero yo quiero decir que es todo lo contrario, ¿no? Que es mejor sacar el tema. Pues, de verdad. Es mejor. Mil gracias. Es mejor sacar el tema y si yo sé que tú, un ejemplo, ¿no? Si tu papá ha fallecido, tu padre, tu madre, es mejor decir, oye, me he enterado que tu mamá ha fallecido, pues lo siento, si en algo puede ayudar, no sé. Cada uno, ¿no? Depende del grado de amistad que tenga, pero Claro. es bueno siempre hablar. Creo que es bueno siempre hablar. Y una cosa que también nos ha ayudado, yo sé que esto también, quizás, no sé cómo, quizás la gente puede encajar, gente igual no lo puede encajar, pero nosotros hemos sido selectivos en las relaciones. Hemos tenido que elegir con quién estar y con quién no estar. Porque en ese momento de que tú estás destrozado, estás roto, no puedes fingir, como decía Rosa, no estamos para fingir, Claro. ni para poner una sonrisita, ¿no? Cuando alguien te dice algo, porque estás destrozado, ¿no? Y qué bueno encontrar gente que tú puedes ser como eres. Que te sabe acompañar. Correcto.
Y no hemos ido a todos los sitios. Hay sitios que no hemos podido ir. Y hay sitios que sí. Y entonces hemos sido selectivos. Y hemos tenido la paciencia de decir, bueno, no vamos a ir a todos los sitios, ¿no? Tiene mucho sentido porque tenéis que cuidaros. Correcto. Protegerse, ¿no? Bien. Cuando la muerte os toque a vosotros, nos va a tocar a todos, ¿cómo os gustaría que os recuerden cuando ya no estéis? Esa nos la hemos preparado. Ah, ya. Como ven el programa, pues ya sabéis. Eso por verlos, ¿no? Por verlos. Sí. A mí me gustaría que me recordaran por poder ser un reflejo del amor de Dios, ¿no? Por poder, que aún no lo he conseguido, ¿eh? Pero bueno, aún supongo que tengo un poco de tiempo para conseguirlo. ¿Y tú, Miguel? Yo, a mí me gustaría que me recordaran como un amigo de Jesús. Que la gente pueda ver en mí que soy amigo de Jesús, ¿no? Yo sé que Él es mi amigo, yo sé que Él me está guardando, me está cuidando, yo sé que Él me está dando fuerzas para levantarme cada mañana y tener ilusión por la vida, ¿no? A pesar de estar en un desierto, que así me siento, me considero su amigo y quiero ser recordado así, ¿no? Que, pues, Miguel, un amigo de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y, sinceramente, con todo lo que hemos pasado, la muerte para nosotros, o sea, carece de... No le tenemos miedo. No hay miedo a la muerte. Me estás contestando a la siguiente pregunta. No hay miedo. Y, bueno, sí. Ellos saben, mi familia sabe cómo yo quiero que me entierren. Uh-huh. ¿Cómo quieres? Y les he especificado que yo cuando quiero que esté en un ataúd abierto, que se haré vestido de soldado celta, guerrero. Pero ahora estás hablando de verdad, ¿no? Sí. Vale. Con un escudo, un casco y una espada. Una espada que estará colocada de aquí para abajo, porque es cuando entraban los caballeros y la espada la tienen en los brazos, quiere decir que ha muerto luchando, en la lucha, en la batalla. Qué bueno. Pero en tu entierro la gente se va a reír, ¿lo sabes? Claro. Pero quieres eso, imagino. Es que me encantaría que se rieran. Quieres algo alegre, ya veo por dónde vas. Me encantaría que se rieran. Y él ya hace años que me lo dice, si un día me muero, a mí me haces una fiesta. Correcto. Y digo, bueno, ya veremos. A ver cómo estoy. Me gustaría que en mi entierro hubiera una fiesta, por supuesto. Supongo que la muerte, bajo vuestro punto de vista, está claro que es un paso más. Por tanto, cada día de vida aquí también es un día más aquí de vivir, pero también es un día menos, un día más cerca de ese encuentro que esperáis, desde la fe y la esperanza. Sí, es así, ¿no? Correcto. Ahora acabas de hacer un poco de spoiler del libro. Vale. Del final del libro. Porque es así como vivimos, como nuestro tiempo. Lo cuentas en dos sentidos. Correcto, va en dos sentidos. Cada día es un día más, cada día es un día menos. No sé si habéis traído algo para la estantería. Sí. Sí. Por favor. Porque sabemos que aquí... Siempre lo veo escondido donde estás tú. Sí. Ahí, Miguel. Hoy no, porque hay dos personas en el sofá. ¿Qué habéis traído? A ver. Oh, mira la caja. No lo he visto, ¿eh? Bueno. Te hemos traído una botella de vino. Vinazo, ¿no? De Priorat. Qué bueno. No sé si lo conoces. Priorat es una denominación de... Sí. Denominación de origen. Sí. De nuestra tierra, de primer vino, ¿eh? Primer vino que nos traen. No me importa que nos traigan vino los hippies. Y bueno, pues tiene una historia. Wow. El Priorat, ¿no? Que nos encantó porque cuando la escuchamos en una cata, fuimos a una cata y nos encantó la historia que tenía. Y es que el Priorat es una cepa que, pues la mayoría son muy antiguas, ¿no? Pueden tener 50, incluso he escuchado de 80 años. Y entonces, ¿qué pasa? Están plantadas en un terreno muy montañoso, con mucha piedra. Una piedra que es la licorella, que se llama, que es como una pizarra. Sí. Una piedra así como... Es piedra, es como... Quebradiza. Sí, quebradiza, pero esa cepa, claro, al tener todo el suelo lleno de piedra, las raíces, para conseguir agua, tienen que ahondar a veces hasta 8 metros de profundidad. Wow. Para conseguir agua. Wow.
Pero ese hecho de ir a buscar agua tan profundo hace que pase por muchos minerales. Ah, qué interesante. Y entonces cuando absorbe, la uva es muy rica. No tiene mucha cantidad, Es muy fuerte. Porque tiene pero muchos es nutrientes, muy rica, ¿no? Ya, qué muy Sí. buena, muy potente. Tiene Sí. mucho gusto. Y es un sabor muy excelente, ¿no? Y nos encanta el Priorato. Entonces, claro, pues Espectacular. para nosotros tiene una enseñanza, ¿no? Esta uva es una uva resiliente, es una uva que para poder sobrevivir, pues ha tenido que luchar mucho, ha tenido que escarbar. Me hace llorar una uva, ¿no? O sea, me estoy emocionando de lo que estoy hablando de una uva, ¿no? Pero qué bonito que al final pues esta uva es rica y puede el aroma es bueno, es bonito, y eso pasa cuando las personas pues pasamos por desiertos, ¿no? Pasamos por las crisis y no nos rendimos, seguimos luchando, Sin duda. y después pues puedes decir, oye, pues aquí estoy, ¿no? Si en algo te puedo ayudar, ¿no? Si algo te puedo... Sí. Y por eso, bueno, pues ahí El seguimos. fruto de ese trabajo, ¿no? Os lo cojo con muchísimo agrado. Espectacular. Si yo fuera la marca, os contrataría como comerciales. Pero me parece brutal. Y mirad, estoy pensando algo, ¿vale? Me parece que esto es espectacular como para dejarlo ahí y no probarlo. Como vamos a comer juntos cuando este programa acabe, ¿qué os parece si nos lo bebemos juntos en honor a todo aquello que os importa y después dejamos aquí la botella? Ajá. ¿Vale? ¿Sí o Muy no? bien. Me parece una idea muy bonita, la verdad. Pues por tu parte. lo hacemos así, ¿vale? Sí. Yo me voy fascinado. Sigo teniendo el corazón encogido como al principio del programa hace 2 horas, casi 2 horas. Pero haber pasado 2 horas con vosotros me constata que sois maravillosos. Sencillamente maravillosos. Y sencillamente es una palabra que se queda corta. Debería poner una palabra que no existe. Sois no sé qué, maravillosos. Algo muy difícil de explicar y definir con unas pocas palabras. Así que os estoy enormemente agradecido por dar sentido a este programa y a las vidas de quienes nos ven. Muchas gracias. Gracias a Gracias. ti, Carlos. Gracias. Y luego fuera de cámara os doy un abrazo.